Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Enrique Denis. Sisu Sumaki. Noto. El señor Pepo Papeada. Amlol. Y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 77. Los diablillos fueron a buscar a Alastor al anochecer. Como de costumbre, lo hicieron en secreto, evitando ser reconocidos. Quién sabe cómo lo lograron, aunque Emily sospechaba que la forma de conducir de Blitz tenía algo que ver otra vez, y cuando llegaron ya estaban todos perfectamente vestidos como guardaespaldas. Evidentemente, Fitzroy había cumplido la petición de su amigo. Toma, esta es toda la información que tenemos sobre los invitados, dijo Moxie, entregándole a Alastor una serie de papeles con los nombres y características de los distintos invitados. Te los habríamos enviado por internet, pero como las comunicaciones podrían ser interceptadas, no os preocupéis, Alastor ni siquiera sabe lo que es internet, les dijo Emily disfrazada de Charlie. Alastor soltó un chisporroteo de fastidio. Ya sé lo que es, pero me niego a usar esa herramienta para moldear cerebros. Dijo, y luego miró la información que le habían traído los diablillos, y a juzgar por su expresión, ya tenía un montón de ideas en mente. Emily lo fulminó con la mirada. Por favor, pórtate bien. No te preocupes, ya te dije que puedes confiar en mí. No haré ningún truco, respondió Alastor, subiendo a la furgoneta. Emily no estaba del todo convencida, pero aún así les hizo un gesto a los diablillos, quienes también subieron y se marcharon. El joven Serafín suspiró y regresó al hotel, esperando que todo hubiera salido bien y no hubiera surgido ningún imprevisto. Mientras tanto, en la camioneta, Alastor seguía leyendo todos los archivos que le habían proporcionado los duendes. Fuiste muy preciso. Mis felicitaciones. Modestamente. Yo fui quien hizo toda la investigación, dijo Moxie con mucho orgullo en su voz. Sí. Mi marido es muy bueno en esto, comentó Millie mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Moxie. Sí, Mox es un poco especial, dijo Blitz a su vez. Espero que sepas cómo hablarles bien a esos nobles, porque Stolas estaba bastante preocupado. Créeme, ya tengo un montón de ideas, respondió Alastor con una sonrisa. Parecía estar mirando una presa suculenta. A Blitz le pareció bastante inquietante este comportamiento, pero viviendo en el infierno estaba acostumbrado a ver bichos raros, así que fingió que no había pasado nada. Personalmente, no sé cómo vas a hablarnos. Muchos de esos sangre azul son unos presumidos. ¿Y eso debería importarme? Le preguntó Alastor retóricamente. Mi querido Blitz, esto es política, no la vida de un ciudadano común. En política no hay amigos ni enemigos, solo aliados y adversarios, y ninguna de las dos cosas es eterna. La personalidad de una persona importa poco, lo que importa es con quién se alinea. Que sean tan imbéciles como quieran. Mientras defiendan nuestra causa, serán nuestros aliados. Blitz resopló con aburrimiento. La política es para idiotas. Ah, ya lo sé, le respondió Alastor. Pero si quieres seguir jugando con él, recuerda lo que te acabo de decir y no dejes que cosas inútiles como los sentimientos te dominen. Todos tenemos una debilidad. Encuéntrala y serán tus fieles aliados, como si fueran amigos de la infancia. El diablillo no respondió, pero por su cara se notaba que sus palabras le parecían absurdas. Pero, en el fondo, ese no era su campo. Era un asesino, y mucho menos un político. No tenía sentido meter la boca en asuntos que no le incumbían. Llegaron rápidamente al lugar de la fiesta, que resultó ser un enorme recinto, fácilmente podría haber sido confundido con un palacio, con un estilo de construcción del siglo XVIII, pero que a la vez emanaba cierta modernidad. Incluso viéndolo desde fuera, era fácil apreciar las extraordinarias luces y decoraciones del interior. Asmodeo, sin duda, no había escatimado en gastos dada la ocasión. Stolas ya estaba allí, escondido en un rincón desierto del salón, y recibió a Alastor con una cálida bienvenida. ¿Has venido? Tu disfraz es perfecto. Me aseguré de lucir lo mejor posible, confirmó Alastor. De ahora en adelante soy Alastaire, tu sirviente recién contratado, encargado de ayudarte con los trámites burocráticos. De acuerdo, respondió Stolas, impresionado por la precisión del demonio de la radio. Entonces, ¿nos vamos? Por supuesto. Por favor, guíame. Como tu sirviente, estaré detrás de ti, respondió Alastor. Stolas asintió y miró a Blitz. El diablillo le indicó que se fuera. Tú ocúpate de las tonterías políticas. Nosotros nos aseguraremos de que no haya accidentes.
Dicho esto, apretó el rifle con más fuerza, como para subrayar sus palabras, y empezó a patrullar la entrada junto con Moxie y Millie. Stolas y Alastor entraron en el salón principal. Asmodeo había hecho una gran obra. Esa sala era tan grande que cabían cómodamente 500 personas, y no había un solo rincón que no estuviera iluminado y decorado a la perfección. No solo era enorme, sino también alta. El techo estaba al menos 2 pisos por encima, y de hecho, a lo largo de las paredes había balcones desde los que se podía observar la sala inferior. Al otro lado de la entrada había un escenario con todo tipo de instrumentos musicales, y una pasarela para que un posible cantante pudiera avanzar hacia el público. Había una mesa llena de exquisiteces y otra con los mejores vinos y licores. Asmodeo recibía a los invitados con una sonrisa, y por supuesto, Stolas y Alastor se dirigieron a él para presentarle sus respetos. Al hacerlo, los tres intercambiaron una mirada cómplice, y luego se separaron como si Stolas fuera un invitado más y Asmodeo no tuviera un propósito doble en esa fiesta. Tan pronto como se marcharon, Stolas susurró: ¿empezamos? Todavía no, respondió el demonio de la radio. Hay que tener paciencia. Deja que la sala se llene antes de actuar. Y así lo hicieron. No tuvieron que esperar mucho. Los nobles no tardaron en llegar y llenaron la sala, muchos de ellos acompañados de sirvientes. Blitz, Moxie y Millie los examinaron cuidadosamente, especialmente a los sirvientes antes mencionados, ya que era más probable que llevaran armas para cometer un asesinato. Después de todo, era improbable que un noble decidiera ensuciarse las manos. Muchos de los nobles en cuestión tenían aspecto de pájaro, lo que demostraba su pertenencia a Lars Goetia, pero también había algunos de la familia von Eldritch, como lo demostraban sus rasgos de pez, o pulpo, o de otras familias nobles de otros rincones de los 7 anillos. Cuando estuvo seguro de que la sala estaba suficientemente llena, Alastor le susurró a Stolas: es hora de actuar. Ese de ahí es la primera víctima. Stolas miró en la dirección indicada. ¿Hipos? Preguntó, mirando a un demonio que parecía un ganso viejo y gordo, cuya vista era claramente deficiente, y que llevaba una correa a la que estaba atado un gran buitre de aspecto feroz. Alastor asintió. Sí, es perfecto. Estás en el mismo rango y él posee un gran conocimiento del pasado y el futuro de los seres humanos, por lo tanto, su trabajo es similar, respondió. Va a buscar algo del buffet. Finge que quieres hacer lo mismo y te topas con él sin querer. Discúlpate sinceramente y aprovecha esto para iniciar una conversación. Elógialo por sus profecías y su inteligencia, y pídele consejo sobre tu trabajo. Por lo que me informaron tus diablillos, Hipos es un demonio muy hipócrita y perjuro, así que infla su orgullo todo lo que puedas. En cuanto se sienta lo suficientemente halagado, pregúntale con naturalidad su opinión sobre la situación reciente. Déjalo hablar, y cuando termine, finge que reflexionas sobre sus palabras. Y cuando te pregunte si tú también lo piensas, háblale de los problemas de construir un arsenal e ir a la guerra. Date prisa, se dirige al mostrador ahora mismo. Stolas asintió y se dirigió también a la mesa del buffet, fingiendo que solo quería picar algo. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, chocó ligeramente al ganso. Uy. Perdón, fui muy grosero. Dijo, bajando la cabeza con aire mortificado. Uf, no es nada, respondió Hipos, conteniendo al buitre que ya gruñía furioso. Ten más cuidado la próxima vez. Lo haré, dijo Stolas, y en ese momento levantó la cabeza y fingió darse cuenta de quién era su interlocutor, adoptando una expresión de asombro. Oh, pero usted es el príncipe Hipos. ¡Qué emocionante! Perdóname, pero confieso que lo admiro mucho. He leído algunos de sus libros y me han ayudado mucho, ¿sabe? También trabajo en el campo de las profecías, es como una inspiración para mí. Y como era de esperar, Hipos hinchó el pecho de orgullo. Bueno, modestamente, soy bastante bueno en esto. Tú eres. Príncipe Stolas, señor, se presentó Stolas. Oh, Stolas, ¿sí? De hecho, pensé que te había visto antes. Destacaste un poco en la reunión con el rey Estrella Matutina, dijo Hipos jovialmente. ¿Entonces también trabajas en mi campo? Sí. Mi trabajo consiste en el estudio de la astrología y las plantas, y las consecuencias de las profecías que garantizan estas artes, le explicó Stolas. Mira, sé que esto es una fiesta y que prefieres relajarte, pero ¿podrías darme un consejo? Te prometo que no te quitaré más de 5 minutos. Oh, no te preocupes. Siempre estoy disponible para enseñar algo a los jóvenes, respondió Hipos con mucha satisfacción en la voz. Era evidente que toda esa admiración le causaba un gran placer. ¿Qué te gustaría saber?
Los dos continuaron hablando durante los siguientes 10 minutos. Stolas le hizo algunas preguntas sobre astrología, e Hippos respondió con gusto. Y para mantener la atención del demonio, Stolas a veces contraatacaba, demostrando lo bien que él también conocía el tema, pero siempre dejando la última palabra a Hippos. Huelga decir que su interlocutor encontró la conversación muy agradable, y de hecho dijo: puede que seas joven, pero eres sin duda uno de los mejores demonios que he conocido en el campo de la profecía. Mis felicitaciones, muchacho. Ahora mismo no tengo las herramientas para hacer una profecía, pero estoy seguro de que algún día te abrirás camino. Te lo agradezco sinceramente. Tomaré en serio tu consejo, respondió Stolas, inflando su ego. Creyendo que el hecho de que Vásago lo llamara niño, como si fuera un abuelo educando a su nieto, era un buen augurio, decidió que había llegado el momento de hablar del problema principal. Mira, con tu sabiduría, ¿cómo crees que deberíamos proceder en esta situación? Te lo pregunto porque últimamente tengo muchas dudas. Sabes, mi hija tiene mucho miedo, y yo también. Hippos le puso una mano en el hombro con un aire casi paternalista. Es natural tener miedo en este clima difícil, sobre todo si tienes una hija dependiente. No hay de qué avergonzarse. Si quieres mi opinión, el Rey Estrella Matutina lo está haciendo todo mal. La idea propuesta durante la reunión de reabrir la industria bélica no es descabellada. Hippos continuó hablando un par de minutos, explicando con cuidado las ventajas de prepararse para la guerra contra el cielo, y Stolas lo dejó hablar. Al final de su discurso, el demonio dijo: esta es mi opinión, aunque obviamente es solo personal. ¿Qué opinas? Supongo que estás de acuerdo. Stolas fingió pensarlo con mucha atención. Todo lo que dijiste, creo que tendré que reflexionarlo detenidamente, respondió, y luego añadió: pero, aunque lo que dijiste me parezca totalmente legítimo, hace poco alguien también me habló de la otra cara de la moneda. Hippos parecía decepcionado porque sus palabras no habían conmovido inmediatamente a Stolas, pero al mismo tiempo no ocultó su interés. Había desarrollado cierta simpatía por el demonio búho durante su conversación y, aunque no le gustaba que lo contradijeran, seguía sintiendo curiosidad. ¿Te importaría contármelo? Y así, Stolas finalmente pudo hacer lo que había deseado desde el principio. Repitió casi de memoria las palabras que la princesa había dicho en la reunión con los pecados capitales y la exreina, que obviamente Asmodeus había transcrito y él se había aprendido de memoria. Al principio, Hippos parecía bastante escéptico, pero cuanto más hablaba Stolas, más aumentaba el interés y la duda en los ojos del otro demonio, hasta que ya no pudo ocultar cuánto le hacían reflexionar esas palabras. MH. Lo que dijiste es muy interesante. Creo que ambos nos dimos algo en que reflexionar, admitió mientras se frotaba la barbilla. Stolas sonrió feliz y, tras otro breve intercambio de palabras, se despidió de Hippos y se marchó con una excusa. Aunque fingió no mirarlo, el demonio búho seguía vigilando al otro demonio, que claramente estaba pensando, y que luego se dirigió hacia otro grupo de demonios nobles para hablar. ¿Crees que funcionó? Le susurró a Alastor. Perfecto, respondió Alastor con una sonrisa. Hiciste un gran trabajo, Su Alteza. Ahora él se encargará de difundir lo que le dijiste en tu nombre, haciéndolo pasar como idea suya. De hecho, Stolas pudo ver claramente que los nobles con los que Hippos conversaba adoptaban expresiones de interés y duda, mientras que el demonio en cuestión parecía, en cambio, decididamente satisfecho. Por mucho que le disgustara la hipocresía de Hippos, a Stolas no le importó mucho en ese momento. Parece que tienes razón. Sí. Ahora podemos dejar de hablar con ningún noble relacionado con Hippos. Él se encargará de convencerlos, le dijo Alastor. Podemos ir más allá. Dime, príncipe, ese de ahí es tu padre, ¿verdad? Stolas sintió el impulso de morderse la lengua al ver la inconfundible silueta del rey Paimon, empeñado en conversar con otro demonio que parecía un loro de plumas cenicientas y decididamente regordete. Sí, es él. Y con quien habla es el gran duque Separ. Excelente. Dos pájaros de un tiro, en todos los sentidos, comentó Alastor divertido. Tengo que preguntarte, ¿te supone un problema hablar con tu padre? Stolas soltó un bufido. No, puedo hacerlo. Pero te advierto que no tenemos una relación cercana. Sí, tus diablillos me lo informaron. Solo quería saber si tú también tenías problemas paternos que te hicieran comportarte de forma vergonzosa con un padre, respondió Alastor. Acércate a él con la excusa de querer saludarlo y, al hacerlo, preséntate también al gran duque Separ. Deja que tu padre presuma de tus éxitos, y si invita a otros a la conversación, que lo hagan.
Ya que asististe a la reunión de la nobleza con el rey Morningstar, es inevitable que acabe hablando de eso. Solo dale un empujoncito de vez en cuando. Y cuando uno de sus amigos finalmente te pregunte qué opinas de la situación, primero finges dudas, luego hablas de las ventajas de construir un arsenal de forma chapucera, y finalmente das un buen discurso sobre las desventajas. Stolas asintió y caminó hacia Paimon y Separ. Aunque no le gustaba mucho encontrarse con su padre, eso no significaba que no pudiera hablar con él con normalidad. Paimon había estado tan ausente en su vida que para él no era diferente a un extraño. Aunque aún sentía una oleada de afecto mezclado con admiración hacia ese imponente demonio, no tenía miedo de hablar con él ni nada por el estilo. Así que caminó con confianza hacia él y con gran cortesía y respeto lo saludó. Padre, es un placer verlo. Oh, aquí está mi hijo, Stolas. G. Es un placer volver a verte, lo recibió Paimon con su habitual jovialidad, aunque pareció dudar un momento al recordar su nombre. Me alegro mucho de verte, hijo. Habría venido a verte, pero ya sabes cómo son las cosas, con tus deberes reales y todo eso, te has hecho un nombre últimamente. Se dice que fuiste uno de los pocos nobles que se atrevió a hablar directamente con el rey Estrella de la Mañana en una de las reuniones más importantes de esta época. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Y quién es el joven que te acompaña? Stolas estuvo a punto de poner los ojos en blanco. Sí, debería haberlo adivinado. Su padre lo había reconocido al instante y recordado su nombre porque había alcanzado cierta fama en aquel entonces. De no haber sido así, probablemente le habría preguntado quién era antes de reconocerlo. Sin embargo, fingió no importarle y presentó a Alastor. Este es Alastaire, mi sirviente personal. Ah, ya veo. Supongo que es una persona fiel y digna de confianza, dijo Paimon con voz bastante amenazante. Alastor entrecerró los ojos. Sabía que en su estado actual, Paimon podría destruirlo con un dedo, e incluso con todas las almas de su radio, la situación no habría sido muy distinta. Por lo tanto, aunque se sintiera un poco herido en su orgullo, era mejor seguirle el juego. Servir al noble Stolas es mi propósito, y cumplo con todas mis responsabilidades, su majestad. Un sirviente humilde y respetuoso. Me cae bien, es tan difícil encontrar uno hoy en día, comentó Paimon satisfecho, y luego rodeó con el brazo a su hijo por los hombros y le indicó que lo siguiera. Stolas, por favor, ven con nosotros. Te presentaré a algunos de mis amigos. Muchos están interesados en conocerte. Stolas sabía que su padre solo lo usaba para presumir ante los demás miembros del Ars Goetia, y le molestaba bastante tener que dejarse tratar como un trofeo. Pero, en cualquier caso, ya lo esperaba y formaba parte del plan, así que intentó concentrarse en los aspectos positivos de la situación. Por ejemplo, el hecho de que, por alguna razón desconocida para él, un grupo de duques y grandes duques se reuniera alrededor de Paimon en tan solo 10 segundos, y todos empezarán a hablarle y a tratarlo como a un nieto al que apreciaban mucho. Tras él, casi podía oír a Alastor burlarse de la enorme hipocresía de los nobles. Stolas siguió el juego y respondió a todas sus preguntas, muchas de ellas relacionadas con su trabajo, y aceptó con gusto todos los cumplidos. La situación no tardó en volverse realmente pesada para él, pero por suerte, una de esas personas, el duque Astaroth, finalmente hizo la pregunta crucial. Tu padre está muy orgulloso y nos ha contado mucho sobre cómo destacaste durante la reunión, y aunque tu discurso fue breve, también me sorprendió. Dime, príncipe Stolas, ahora que estamos aquí informalmente, ¿cuál crees que es la mejor manera de proceder en esta situación? Guay. Vamos, Astaroth, no te pases. No hablo mucho de él. Dijo Paimon con fingida modestia. En fin, hijo, dinos tu opinión. Te precipitaste en la reunión, con nosotros puedes ser más específico y menos formal. Stolas apenas resistió el impulso de poner los ojos en blanco, molesto por el comportamiento de su padre, pero aún así respondió siguiendo las instrucciones de Alastor. Al principio habló de forma general y simplista, y luego, cuando finalmente repitió el discurso de la princesa, se volvió muy específico y preciso. Intentó parecer convincente, y al parecer lo logró, ya que todos a su alrededor adoptaron una expresión pensativa, e incluso su padre no ocultó el entrecerrar los ojos que solía tener cuando reflexionaba sobre algo. Lo que dijiste, es muy interesante, hijo, dijo. Dime, ¿se te ocurrió todo esto solo? No todo, respondió Stolas. Ya tenía claro casi todo, pero algunas partes las entendí tras varias conversaciones con otros expertos en la materia. Estoy seguro de que muchas otras personas reunidas en esta sala han llegado a la misma conclusión que yo.
Bueno, eso sí que tiene sentido, comentó Astaroth, frotándose la barbilla. Resalta muchos problemas en los que yo mismo no había pensado. Stolas aprovechó la oportunidad. En resumen, en mi opinión, lo mejor es pensar con cuidado y no dejarnos dominar por el miedo ni la prisa. Cualquier acción precipitada sería incorrecta, y, en cierto sentido, también lo es la actuación del Rey Estrella Matutina, quien rechazó la situación con demasiada rapidez, pero es innegable que se vio obligado a actuar. Había añadido la última frase por precaución, siguiendo el consejo previo de Alastor. Así no parecería simpatizante de la corona, pero tampoco un oponente, y en consecuencia, sus interlocutores estarían más tranquilos al no tener la impresión de estar hablando con un miembro de alguna facción. Sí, tienes razón, dijo Separ. Paimon, tu hijo es realmente inteligente y pragmático. Tienes razón en estar orgulloso de él. Si yo fuera tú, lo nombraría tu sucesor. Stolas pensó por un momento que la situación se estaba exagerando un poco, pero afortunadamente Paimon declinó con una carcajada. Ja, ja. Vamos, Separ. En este clima de inseguridad cualquier cosa puede pasar, pero no creo que valga la pena pensar en mi muerte. Pero el riesgo existe, señaló Astaroth. ¿Sería apropiado garantizar una sucesión para crear un seguro para el futuro? Anda, no hablemos de ciertas cosas. Dijo Paimon apresuradamente. Estamos en una fiesta, no tiene sentido tener esas discusiones. Ay, mi copa está vacía, voy a por un buen vino. Y al poco tiempo, Stolas volvió a quedarse solo, para su gran alivio. Alastor soltó una risita. Te fue mal. Estuviste a un paso de convertirte en rey de Lars Goetia. Yo habría sido el primero en la sucesión, le recordó Stolas. Y entonces, si un accidente le hubiera ocurrido a tu padre, tú habrías sido rey, respondió Alastor con una sonrisa cada vez más amplia. Stolas soltó un bufido. Olvídalo. ¿Quién sigue? Bueno, ya hablamos con un rey, así que sigamos concentrándonos en los peces gordos. Allí está el rey Baal, respondió Alastor señalando la mesa del buffet. Le dispararon hace poco, así que ve con él fingiendo que quieres preguntarle por su estado, y luego, continuaron así durante casi una hora, mientras la fiesta se llenaba de gente y llegaba más gente. Su trabajo empezó a dar frutos. Mientras caminaba entre los invitados, Asmodeus podía oír fácilmente a muchos nobles discutiendo sobre los problemas de construir un arsenal, aunque obviamente guardaron silencio en cuanto lo vieron llegar. Fingió no haber notado nada, pero aún así intercambió una mirada de complicidad con Stolas y Alastor, quienes le devolvieron el favor. El plan estaba funcionando de verdad. Como la situación era prometedora, Asmodeus le susurró algo a Fitzroy y se fue a hablar con Blitz, Moxxie y Millie. Chicos, todo va bien, les dijo. Los tres diablillos, que por una vez no tuvieron que matar a nadie, dieron un suspiro de alivio. Bueno, avisaré a la princesa, dijo Blitz, sacando una radio de su bolsillo, la misma que compartía con Fitzroy, quien, sin embargo, le había dejado la suya a Charlie, Emily, para que estuviera al tanto de cualquier imprevisto. Se alegrará. Estaba bastante ansiosa, pero antes de que Blitz pudiera encender la radio, un coche familiar, seguido de varias furgonetas, se estacionó frente a la entrada. Era un coche rosa chillón, del que salió una sucubo elegantemente vestida, de piel fucsia y cabello blanco con reflejos rosados. En cuanto la vio, Blitz adoptó una expresión sombría. Aquí estamos, Blitz, susurró Fitzroy. Sé una persona madura. Uf. Ya lo sé, gruñó Blitz al ver acercarse a la sucubo. Hola, Verosica. Blitzo, dijo la sucubo en cuanto lo vio, y una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Has cambiado de trabajo? Bueno, me sorprende. Supongo que ya estás desesperado, señorita Maidai, por favor, no moleste a nuestros guardaespaldas, intervino Fitzroy, al notar que Blitz fumaba dentro. Siga por este pasillo y llegará al fondo del escenario. En 10 minutos tiene que actuar. Que dé una buena actuación. Por supuesto. Vamos, chicas, dijo Verosica a los demás músicos, que la seguían de cerca. Detrás de ellos también venía un enorme sabueso del infierno. A diferencia de Verosica, saludó afectuosamente a los diablillos. Hola, chicos. Hola, Vortex. Me alegra verte de nuevo, respondió Blitz con una sonrisa. Vortex parecía querer decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, Verosica le gritó. Vortex, ven, te recuerdo que estás vigilando el escenario. No pierdas el tiempo con la escoria. Los ojos de Blitz brillaron. Ya le costaba mucho tolerar los insultos, pero no estaba dispuesto a hacerlo cuando sus empleados también estaban involucrados. Escúchame, pequeño. Ven conmigo.
le dijo Fitzroy, y él lo agarró del brazo arrastrándolo, y antes de irse les lanzó la radio a Moxie y Millie para que llamaran a Charlie, Emily, y le dijeran que todo estaba bien. Bliss se dejó llevar fuera del edificio, y solo cuando ya no los veía, exclamó: «Venga ya. Me estaba insultando». «Blitz, te dije que te comportaras como una persona madura», exclamó Fitzroy, mirándolo con severidad. «Puedes insultar a tu ex cuando todo esto termine, ahora tienes que contenerte. Esta noche es importante y sirve para mantener la estabilidad en todo el infierno, y no puedes». «Efervescencia. ¿Qué? No me interrumpas. Llévame a esa ventana ahora mismo». Fitzroy se sorprendió por el tono serio de su amigo, y al mirar en la dirección indicada, se dio cuenta de que una de las ventanas del segundo piso estaba rota. Comprendió de inmediato la preocupación de Blitz y estiró sus extremidades robóticas hasta llegar al alféizar. Los dos entraron en un largo pasillo y Blitz puso inmediatamente el silenciador de su arma. No tardó mucho en ver una sombra frente a ellos, a lo que disparó de inmediato, pero falló. La sombra huyó, para gran decepción del diablillo. «Fitz, baja y avisa a Moxie, Millie y a cualquiera que pueda ayudar». «Pero hazlo». Fitzroy no estaba seguro de si dejar a su amigo solo contra un oponente desconocido era buena idea, pero al fin y al cabo era inútil en combate, así que hizo lo que le dijeron y saltó por la ventana. Blitz persiguió a la sombra que huía por el pasillo hasta que abrió una de las puertas y entró. Él hizo lo mismo, encontrándose en una habitación grande. «Sé que estás aquí», dijo con un gruñido. «Sal y enfréntate a mí como un hombre si te atreves». Un sonido parecido al de una serpiente de cascabel llenó sus oídos, y una figura con un inconfundible sombrero de vaquero apareció ante él. «Blitz, no sabía que tuvieras tantas ganas de morir». Blitz entrecerró los ojos. «Estaba seguro de que no perderías una oportunidad como esta para completar uno de tus trabajos sucios», dijo con un gruñido. «Siempre es un disgusto volver a verte, Striker». Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 78. Blitz miró fijamente al diablillo con aspecto de serpiente de cascabel que tenía delante. La poca luz que quedaba se reflejaba en el diente de oro de Striker, y sus ojos de serpiente brillaban en la oscuridad. Su larga cola no hacía más que emitir ese horrible sonido de serpiente de cascabel. «¿Le pusiste el silenciador?», le preguntó Striker mirando su arma. «Interesante lección. ¿Estás aquí para cometer un asesinato, como yo, o estás tan dominado por esos sangre azul que no quieres molestarlos mientras se divierten?» «Ambas», respondió Blitz. «Esta noche es importante y no quiero que la arruines. En cuanto al asesinato, ¿dónde prefieres que tire tu cuerpo, en una zanja o en el río?» Striker rió a carcajadas, dejando escapar su clásico siseo. «Ah, Blitz, cada vez no sé si divertirme o disgustarme», dijo. «Pero ahora da igual. Al fin y al cabo, pronto dejaré de sentir nada por ti. No soy de los que recuerdan a sus víctimas». Los dos diablillos se miraron durante un instante que pareció infinito. Ninguno movió un músculo, quizá por un segundo, quizá por un siglo entero. Ambos se miraron a los ojos. Striker vio determinación y razonamiento en los ojos de Blitz, quien claramente estaba pensando en cómo matarlo. Y Blitz vio emoción y diversión en los ojos de Striker, mezcladas, sin embargo, con cierta locura vengativa, un claro legado de todas las veces que se había visto obligado a retirarse. Pero, después de todo, todas esas veces Striker había estado solo contra múltiples oponentes. Esta vez, Blitz estaba solo contra él. Y luego, ambos se movieron. Era como ver a dos gatos correr a la vez. En una fracción de segundo estaban inmóviles uno frente al otro, y al siguiente, ambos saltaron a un lado y levantaron sus armas, y las balas entraron en la habitación, penetrando muebles y paredes. Ambos llevaban silenciadores, así que fue un intercambio de disparos sin los clásicos sonidos de las armas de fuego, pero aún así, cada uno podía sentir claramente la sensación de peligro mortal cada vez que el otro apretaba el gatillo. Corrieron en círculo, uno en dirección opuesta al otro, como si fueran dos tiburones hambrientos. Corrían cada vez más rápido, disparaban cada vez más y hacían círculos cada vez más pequeños, hasta que ambos quedaron frente a frente con el arma del otro apuntándoles a la frente. «Estás vacío», comentó Striker. «Tú también», respondió Blitz. La sonrisa de Striker se ensanchó, como si lo que Blitz acababa de decir fuera una broma. Y entonces ambos saltaron hacia atrás, a menos de 2 metros de distancia, y tras eso, arrojaron sus pistolas vacías y se miraron con atención.
Ahora que Striker había salido por completo a la luz, Blitz pudo observarlo mejor y notó fácilmente algunas cicatrices blancas en su cuello y parte de los brazos. Ahora también tienes quemaduras. Un diablillo decidió hacerme explotar un tanque de gasolina para salvar a su amigo payaso, dijo Striker sin dejar de sonreír, pero su tono contenía un claro tono de ira. Debo admitir que fue una experiencia bastante interesante. Pero supongo que ya lo has probado, ¿verdad? Blitz apretó los dientes, sacó un cuchillo de debajo de su traje de guardaespaldas y se abalanzó sobre Striker. Él hizo lo mismo y sacó una hoja que brillaba con luz divina. Los dos cuchillos chocaron, pero el de Blitz fue claramente el que recibió el mayor daño. ¿Una hoja angelical? Siseó el diablillo. ¿De dónde demonios sacas todo esto? Tengo mis fuentes, respondió Striker con una risita. Cuando eres un verdadero sicario, necesitas armas de verdad. No espero que alguien que hace mi trabajo matando humanos patéticos lo entienda. Los dos comenzaron a moverse casi como si bailaran, blandiendo sus espadas intentando golpear el cuello, la cabeza o el pecho del oponente e infligir heridas mortales. Nunca se alejaban más de medio metro el uno del otro. Si uno intentaba retroceder, el otro aprovechaba la oportunidad para atacar con aún más ardor y romper su defensa. Con las piernas intentaban patear al oponente, quien, sin embargo, a su vez, paraba cada ataque con las rodillas. Y sus colas se movían como si tuvieran vida propia, intentando agarrar la pierna del otro para hacerlo caer, pero eran interceptadas continuamente por la cola del otro. Cada uno de sus disparos era preciso, rápido, con el objetivo de infligir el mayor daño posible. Las mentes de ambos trabajaban a toda velocidad para bloquear continuamente y atacar de inmediato, identificando al instante los puntos débiles de la defensa rival y explotándolos. Eran como dos jugadores que se desafiaban en una partida de póker rápida y mortal. Sin embargo, a pesar de su relativa igualdad en velocidad y habilidad, Striker seguía teniendo ventaja en fuerza física. Sus golpes eran significativamente más potentes que los de Blitz, y además, el cuchillo de este último se rompía rápidamente debido al roce constante contra el acero angelical. Striker contaba con mejores armas y mayor destreza física. Blitz lo sabía, y de hecho ni siquiera intentó superarlo solo con fuerza bruta. Al contrario, aprovechó su menor estatura. Era una gran apuesta, pero decidió intentarlo. De repente, se agachó y apuntó al vientre de su oponente. Pero Striker estaba listo y con la mano libre lo agarró por los cuernos, levantándolo. Se acabó. Siseó, blandiendo el cuchillo hacia su garganta, pero justo antes de que la hoja impactara en la cara del diablillo, arrancándole un ojo, la cola de Blitz se movió y se enroscó alrededor del brazo de Striker, bloqueándolo. En ese momento, Blitz, aprovechando su posición, se movió bruscamente y levantó a Striker, asestándole un fuerte rodillazo en el abdomen. El diablillo crotal emitió un sonido ahogado, escupió sangre y dejó caer el cuchillo angelical sin querer. Blitz lo arrojó contra un armario, que se hizo añicos en el proceso, y luego recogió el cuchillo angelical y lo agarró con fuerza. Striker se levantó de entre los escombros del armario. Tenía el pelo un poco despeinado y varias astillas clavándose en la piel, pero ni se inmutó. Sin embargo, su mirada había cambiado, y aunque mantenía su sonrisa arrogante, ya no había diversión en sus ojos, sino pura furia asesina. Voy a disfrutar viéndote morir, siseó Blitzy. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Blitz y bloqueó la mano con la que sostenía el cuchillo angelical. El diablillo reaccionó clavándole su cuchillo normal en el hombro, pero a pesar de ello, hizo que su oponente gimiera de dolor. No pudo penetrar la dura piel del diablillo ni siquiera con la mitad de la hoja. Striker asestó un potente cabezazo en la frente de Blitz, y luego otro, y otro. El diablillo comenzó a perder el contacto con la realidad y soltó involuntariamente sus cuchillos. El angelical rodó, mientras que el normal permaneció clavado en el hombro de Striker. Este último se burló al oír esto, agarró a Blitz por la cintura y lo arrojó contra la puerta, que se rompió como si fuera de azúcar. Blitz escupió sangre, sintiendo claramente que sus órganos internos estaban dañados por el golpe recibido, pero aún así se levantó. No podía permitirse el lujo de vacilar y lamerse las heridas ahora mismo. ¡Qué decepción tan increíble!, comentó Striker mientras avanzaba hacia él. ¿Sabes? Oí que me buscabas. Creí que te habías entrenado bien antes de intentar cazar a un asesino a sueldo de verdad. Bueno, quizás sí, pero sigues siendo un cabrón patético. Saltó sobre Blitz y lo estrelló contra las paredes del pasillo. El diablillo sintió varias costillas romperse. Con un gruñido, lo pateó al suelo y luego saltó encima de él. Striker lo bloqueó con las manos, manteniéndolo a distancia.
Ah, permanecer en esta posición me trae ciertos recuerdos, comentó con una risa cruel. ¿Sabes? Cuando jugábamos a esas estúpidas partidas de patanes en el Anillo de la Ira, estaba seguro de haber visto algo en ti. Tenía muchas ganas de reclutarte y convertirte en mi compañero de matanza. Bueno, hasta los mejores cometen errores a veces. Striker envolvió a Blitz con su cola, lo levantó de nuevo y, con una potente patada, lo lanzó al final del pasillo. Blitz rodó tanto que no pudo detenerse hasta que chocó contra una superficie metálica. Se dio cuenta de que había terminado en uno de los balcones que estaban sobre la sala donde se celebraba la fiesta. Soltó un gruñido. Tenía que sacar a Striker de allí sin dudarlo, antes de que hiciera algo irreparable. Pero el diablillo serpiente de cascabel ya estaba sobre él. Con un movimiento rápido, agarró el cuchillo que aún tenía clavado en el hombro, salpicando sangre por el rostro de Blitz, y luego lo levantó por encima de él. Blitz apenas tuvo tiempo de levantar los brazos para bloquear la estocada, pero Striker se le echó encima y aplicó aún más presión, acercando peligrosamente el cuchillo a su rostro. ¡Ah! Siseó. ¿Lo sientes? Esto es miedo. El miedo magnífico de quienes ven su miserable vida a punto de desmoronarse. Me encanta esa mirada vacía, siempre igual y a la vez diferente, es embriagadora. Blitz quería responderle, o al menos lanzarle un potente puñetazo en la nariz, pero no pudo. Todas sus energías estaban concentradas en sujetar los brazos de Striker, pero a pesar de ello el cuchillo se acercaba cada vez más peligrosamente a su cuello. «Mierda, este lugar es un laberinto», exclamó Millie al abrir una puerta una vez más y no encontrar a nadie dentro. Moxie apretó los dientes. Cuando Fitzroy corrió hacia ellos para advertirles de la presencia de Striker y de que Blitz había venido a confrontarlo, tanto él como su esposa corrieron a buscarlo, pero era algo complicado dado que el edificio era enorme, como mínimo, y solo eran dos. Definitivamente necesitaban más personal. 3 personas podrían ser un grupo lo suficientemente grande como para proteger a un solo príncipe Goetia, pero en una situación así, definitivamente necesitaban más personal. Lamento decirlo, pero es mejor dividirnos, le dijo a su esposa. Tú sigue vigilando las habitaciones, yo iré al balcón. Debería tener una mejor vista desde allí. De acuerdo. Sigamos en contacto. Respondió Millie encendiendo la radio y salió corriendo como un rayo. Moxie subió las escaleras, llegó a uno de los balcones y comenzó a explorar la zona con su rifle de francotirador. Así fue como se dio cuenta de que al otro lado de la habitación, un piso por encima de él, estaban Blitz y Striker. El sádico asesino estaba encima del diablillo, cuchillo en mano, listo para degollarlo. Moxie los apuntó de inmediato, pero debido a su posición, se arriesgó a alcanzar a Blitz en lugar de a Striker. Ambos estaban demasiado cerca. Tomó su radio y se la llevó a la boca. Millie, estoy en el segundo piso, balcón este. No puedo alcanzar a Striker desde aquí. Date prisa, no sé cuánto aguantará el jefe. En la planta baja, en el salón, Verónica había empezado a actuar, cosechando, como de costumbre, un éxito casi inmediato, dado que su voz era verdaderamente hipnótica y extraordinaria. Se podía decir de ella cualquier cosa, pero no que no fuera buena cantante. Vortex, como siempre, estaba junto al escenario, con los brazos cruzados, observando atentamente la escena con aburrimiento. A pesar de ser un gran melómano, dado que tenía que asistir a los ensayos, había escuchado esas canciones tantas veces que se había vuelto completamente indiferente. Lo cual era bueno, ya que le permitía concentrarse mejor en la situación que lo rodeaba. Así, vio claramente que Fitzroy se acercaba a Asmodeus y le susurraba algo, y que la encarnación de la lujuria ponía cara de preocupación, aunque intentaba fingir que no había pasado nada y volvía a comportarse como antes, intentando claramente no preocupar a los invitados. Vortex entrecerró los ojos. Reconoció la señal al instante. Si el anfitrión de la fiesta estaba preocupado, debía de haber un problema. Y dada la cantidad de nobles reunidos y la problemática situación del infierno, era probable que se tratara de un asesino. De inmediato, comenzó a revisar cada centímetro de la habitación, y así fue como notó fácilmente a 2 diablillos apuñalándose en uno de los balcones del segundo piso, y no tuvo dificultad en reconocer a uno de ellos. Sin perder tiempo, abandonó su posición y corrió hacia la escalera más cercana. Verónica se percató del comportamiento de su guardaespaldas. Aunque no lo pareciera, vigilaba constantemente la sala desde el escenario, pues debía asegurarse de que todos los invitados disfrutaran de su música. Como cantante, sabía qué canciones impactaban más al público basándose en sus reacciones, y a partir de ahí podía elegir las siguientes para alcanzar el máximo éxito.
Así fue como él notó claramente a Vortex corriendo hacia las escaleras, una acción decididamente inusual en él, ya que normalmente no se alejaba más de 2 metros del escenario. Mientras ella seguía cantando, levantó la vista, y fue entonces cuando también se percató de Striker y Blitz. Por suerte, Verósica era una profesional y, a pesar de la ansiedad y la sorpresa, no dejó de cantar y bailar. Aunque aún conservaba una sonrisa, una explosión se estaba produciendo en su cabeza. No sabía quién era el tipo con aspecto de serpiente de cascabel, pero incluso desde la distancia podía ver sus ojos sedientos de sangre que le provocaban un escalofrío. Y también podía ver cómo la hoja del cuchillo descendía cada vez más. Verósica siguió cantando, a pesar del sudor que se le formaba en la frente. Vortex habría llegado en cualquier momento y habría salvado al diablillo, o tal vez uno de los otros guardaespaldas habría hecho lo mismo, pero el cuchillo estaba tan cerca de la garganta, no quedaba tiempo. Finalmente terminó la canción y, sin perder tiempo, se dirigió a un miembro de su equipo. Me siento inspirada esta noche, no hay descanso. Sube la acústica al máximo. La sucubo en cuestión estaba un poco confundida, ya que Verósica solía tomarse un descanso de al menos 5 minutos entre canciones, pero no hizo preguntas y la complació. En cuanto la acústica se subió al máximo, Verósica se llevó el micrófono a la boca y comenzó la nueva canción con un tono agudo y potente. Este sonido penetró en los oídos de Striker y, desconcertado, aflojó su agarre por una fracción de segundo y se detuvo. Ese tiempo fue suficiente para que Blitz le asestara un potente rodillazo en la nariz, haciéndole tambalearse hacia atrás. Striker levantó la cabeza, y finalmente Moxie lo tuvo claramente en la mira y apretó el gatillo. El instinto de supervivencia del diablillo serpiente de cascabel se activó en el último momento y se movió justo a tiempo, pero la bala le atravesó el hombro, derramando un chorro de sangre al suelo y destrozándole los huesos y las articulaciones. Striker dejó escapar un siseo furioso, pero aunque ya no podía mover el brazo, agarró a Blitz por los cuernos y lo arrojó de regreso al pasillo, fuera del alcance de Moxie. Blitz rodó por el suelo de dolor. Le costaba respirar, señal de que su caja torácica debía de estar al menos un poco dañada. Striker chocó contra él y le agarró la garganta con el brazo que aún le funcionaba. ¿Dejaste otra vez que alguien te salvara? Siseó. No eres más que un desgraciado, Blitz. No sé cómo se me ocurrió pensar ni por un instante que podrías ser como yo, que tenías potencial. Eres y siempre serás un miserable. Mejor que un bastardo, dijo Blitz apenas respirando. Al menos soy fiel a mis principios. No me miento, respondió Striker. Ya no sonreía. Su rostro reflejaba furia. Te follaste a ese patético sangre azul, traicionando a los de tu especie, y cuando te necesitaba no viniste. Estuve a punto de matarlo, ¿sabes? Si no fuera porque la esposa cornuda cambió de opinión, le habría volado la cabeza. Y tú no estabas ahí para detenerme. Deberías haber oído las palabras de Goetia, fueron tan dolorosas, incluso en el último momento, pensó que vendrías. Blitz emitió un ruido sordo cuando Striker le apretó el cuello con más fuerza. Era extraordinaria la fuerza que tenía ese diablillo serpiente de cascabel en una sola mano. No eres más que un desgraciado, un don nadie, un perro sarnoso, un retoño deforme y huraño de una cerda asquerosa. ¿Me buscabas, eh? ¿Acaso creías que una vez que me encontrarás podrías matarme? ¿Por qué? ¿Para vengarte de esa patética arpía que no viniste a salvar? ¿Por ese payaso que se atreve a tener una aventura con un miembro de la realeza y gritarlo a todo el mundo como si fuera un alarde de traición a su propia sangre? ¿De verdad creías que tú, animado por esos sentimientos patéticos e infundados, podrías haberme matado? Necesitas una lección de humildad, hijo de puta. Striker seguía agarrando el cuello de Blitz con la intención de asfixiarlo, pero mientras tanto, con esa misma mano, le levantaba la cabeza y la golpeaba contra el suelo una y otra vez. ¿Crees que tienes un propósito en la vida? ¿Crees que tienes la determinación y la fuerza de voluntad para matarme? Estoy a años luz de ti, patético. No eres nada. Te convences de que vales algo, pero no vales nada. No eres más que un gusano que se baja los pantalones para conseguir un libro de un sangre azul con el que puede ir a matar a un miserable pecador. Si tuvieras algo de respeto por ti mismo, usarías tus habilidades para ser un verdadero asesino. Piensas empezar de cero, crear una nueva empresa, limpiar tu conciencia, esperando que todo esto haga desaparecer el recuerdo del incendio que te provocó estas quemaduras por todo el cuerpo. Blitz intentó reaccionar, pero le faltaban fuerzas. Striker, sin embargo, notó su intento y se rió. Te diré la verdad, Blitz.
Eres un destructor, igual que yo. Volverás a destruirlo todo, como hiciste antes. Dijo con una extraña locura en la mirada. Primero matarás a ese sangre azul. Tendrás sentimientos encontrados por él, y quizá te sientas mal durante días, pero al final te convencerás de que hiciste lo correcto. Luego será el turno de ese payaso, y de nuevo encontrarás justificación, aunque estoy seguro de que sufrirás un poco más por él. Entonces vendrán tus dos patéticos empleados, me pregunto cuál de ellos será el primero. Y finalmente llegarás al asesinato final, el que no podrás soportar, esa misma hija que adoptaste para convencerte de que puedes ser mejor, de que no solo destruyes la vida de los demás, sino que también puedes mejorarla. Striker volvió a estrellarse la cabeza contra el suelo. Blitz empezaba a ver negro por todos los golpes recibidos y la falta de oxígeno. Striker volvió a sonreír, pareciendo un tiburón hambriento. Casi me tienta dejarte vivir, solo para verte sufrir más, solo para ver cómo todo lo que he descrito se hace realidad, para ver cómo te destruyes, para ver cómo corrompes tu corazón y caes en la locura. Su agarre se apretó aún más y levantó la cabeza hasta poder mirarlo directamente a los ojos. Pero no lo haré. Nuestro jueguito termina aquí. Así que dime, Blitzy, y sus dedos se movieron hacia la nuca de ella, ¿sabes cómo romper un cuello? Pero justo entonces, una espada emergió de su costado derecho, haciéndole rugir de dolor. Millie había aparecido tras él, con el rostro contraído en una expresión de pura furia asesina, y lo apuñalaba repetidamente. Striker emitió un sonido ahogado, pero luego la agarró y la tiró al suelo. Blitz gruñó, sorprendido de nuevo por la resistencia del diablillo serpiente de cascabel, quien a pesar de tener ya una bala en el hombro y varias puñaladas, parecía aún más fuerte que antes. Intentó levantarse, pero Striker tomó la daga de Millie y le apuntó al pecho. Blitz, en el último instante, logró asestarle un golpe y moverle el brazo, pero aún así la daga le atravesó el costado derecho. Blitz dejó escapar un fuerte gemido de dolor, y un poco de sangre goteó de sus labios. La sonrisa de Striker se hizo tan amplia que casi tocó sus cuernos, y la locura asesina en sus ojos se volvió casi palpable. Pero Millie no estaba dispuesta a rendirse y saltó sobre la cabeza del diablillo, agarrándolo por los cuernos y arrastrándolo violentamente. Striker siseó furioso, pero justo entonces se oyeron unos pasos pesados y el puño violento de Vortex le impactó de lleno en la mandíbula, rompiéndole un diente. El perro del infierno gruñó furioso y se interpuso frente a Blitz, mostrando sus poderosos músculos. Striker se quitó a Millie de encima y la arrojó lejos, y ya parecía listo para luchar con las manos desnudas incluso contra Vortex, pero una nueva ráfaga de balas lo atacó cuando Moxxie llegó a su vez ya con su rifle. Al verse acorralado, Striker rompió una ventana y saltó. Moxxie se asomó y disparó repetidamente a una sombra que corría por la calle, pero no le dio. Vortex se inclinó sobre Blitz. Amigo, ¿estás bien? Si te lastimas, Lona me matará seguro. Uf, no te preocupes. No es nada, murmuró Blitz. Vea por ese hijo de puta, lo siento, jefe, pero la serpiente de cascabel ya escapó, le dijo Moxxie, agachándose para examinar su herida. El cuchillo no había penetrado profundamente y, dada la posición, no había dañado ningún órgano, pero aún debía ser curada antes de que se infectara. Millie, ve a avisarle a Fitzroy que el peligro ha pasado. Yo me encargaré de poner al jefe en orden. No le cuentes nada de esto. Murmuró Blitz, señalando la herida. O al menos, no se lo digas a ese Stolas. No debe distraerse, no ahora. Millie asintió. Estaba segura de que las razones del duende no eran solo que no quería que Stolas se distrajera de su tarea, pero no dijo ni una palabra al respecto. De acuerdo. Me voy. Dijo, saliendo corriendo. Moxxie volvió a mirar la herida. Llevo conmigo la medicación correcta, pero tenemos que ponerlo acostado sobre una superficie desinfectada. Hay una mesa en el camerino de Verosica, y tengo las herramientas para desinfectar cualquier superficie, dijo Vortex, y luego levantó a Blitz, ignorando las protestas del diablillo. Vamos. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 79. Fitzroy había estado tan tenso que incluso sus extremidades robóticas parecían haberse endurecido y rígido, y había sudado al menos un hectolitro, y era un milagro que aún no se hubiera desmayado por falta de líquidos. Dada la situación actual, esperaba la presencia de un sicario, pero en cualquier caso, el hecho de que alguien hubiera aparecido lo aterrorizaba bastante, sobre todo porque estaba convencido de haber reconocido esa sombra.
Aún no había oído ningún disparo, señal de que Blitz había logrado sujetarlo, pero ¿cuánto duraría eso, y qué tal se encontraba su amigo? Cuando Millie finalmente llegó corriendo hacia él, Fitzroy notó claramente que la radio con la que debían comunicarse se había roto, y que aunque la ocultaba, tenía manchas de sangre. Deseó con todo su corazón que fuera la sangre del asesino y no la de Blitz. ¿Y? Se acabó, le susurró Millie. El asesino ha escapado, no le hará daño a nadie. Fitzroy tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para mantener una expresión estoica. Y Millie se mordió el labio. Blitz está herido, pero no de gravedad. Moxie y Vortex lo llevan al camerino de las Sucubos para que lo traten. Herido. Casi gritó Fitzroy. ¿Cuántos heridos? Millie guardó silencio un momento y luego le respondió. Lo apuñalaron en el costado. Por suerte, no con un cuchillo angelical. No te preocupes, Blitz ha pasado por cosas mucho peores. A pesar de estas palabras, Fitzroy aún quería revisar personalmente el estado de su amigo. Sin perder tiempo, dejó que Millie lo guiara al camerino, conteniendo a duras penas el esfuerzo de estirar las extremidades para dar pasos 10 veces más largos. Cuando por fin llegaron, vio a Vortex desinfectando una mesa y colocando a Blitz sobre ella, mientras Moxie preparaba vendas. Blitz. Urg, no te preocupes tú también, Fitz, murmuró Blitz con acidez, como siempre. Solo es un rasguño. Bueno, definitivamente estaba bien. Fitzroy se sentía mucho más tranquilo que antes. No creía que alguna vez le alegraría ver a Blitz mostrar su habitual maldad. Miró la herida, y aunque sintió algo de asco al verla, se sintió aliviado al ver que, tal como Millie había dicho, no era tan grave. El cuerpo fuerte de un diablillo podía soportarla sin problemas, y Blitz definitivamente estaba lo suficientemente endurecido y resistente como para sanar en poco tiempo. Me alegra saber que estás bien, admitió. Uf, gracias, mamá, pero ahora tenemos otros problemas. Gruñó Blitz, y le arrebató las vendas y el desinfectante de las manos a Moxie. Estoy solo. Millie, Moxie, vuelvan a patrullar el perímetro por si Striker decide volver, o si algún otro imbécil piensa que es buena idea colarse aquí y dispararle a alguien. Tú también, Vortex, me da igual si no eres uno de mis empleados, haz lo que te digo. Y tú, Fitz, ve con tu sugar daddy y cuéntale lo que ha pasado, y pobre de ti si le dices a él o a Stolas que estoy tirado en una maldita mesa con un lado abierto y sangrando ahora mismo. Muévete. Blitz, no creo que debas hacerlo solo, le dijo Millie preocupada. Sí, jefe. Con todo respeto, pero no se le da bien la medicación. Señaló Moxie. Para empezar, que te jodan, Mox, soy perfectamente capaz de cuidarme solo, respondió Blitz mientras intentaba arrancarse un trozo de venda con los dientes. Segundo, estamos en una situación crítica, por si no lo recuerdas. Si ese cabrón vuelve y empieza a disparar en medio de la habitación, va a ser un momento muy duro para todos. Así que vete ya. Soy tu jefe, y esto es una orden. Millie y Moxie se miraron con cierta recelo, claramente disgustados por la idea de dejar solo a su líder, pero al mismo tiempo conscientes de que tenía toda la razón. E incluso Vortex, a pesar de su expresión de preocupación, no pudo evitar coincidir con las palabras del diablillo. El peligro del regreso de Striker o de la llegada de otro asesino era real, y no podían quedarse allí para atender a su único herido. Ni siquiera Fitzroy podía negar que su presencia habría sido más útil en otro lugar. Pero antes de que alguien pudiera decir una palabra, una voz familiar dijo, haz lo que te dice, yo me encargaré aquí. Todos se giraron y vieron que Verosica había entrado al camerino. ¿No deberías estar cantando en el escenario? Le preguntó Blitz. Me tomé un descanso de 10 minutos. Después de la nota aguda que emití en la última canción, necesito un momento para arreglar mi voz, respondió la súcubo, caminando hacia él y arrebatándole el desinfectante y la venda de las manos. 10 minutos son más que suficientes para curarte. Ah, y por cierto, la venda no debería estar cortada así. ¿Desde cuándo eres un maldito doctor? Uf. Gruñó Blitz mientras ella le vertía el desinfectante en la herida sin previo aviso, causándole un escozor terrible. Vortex no dudó y obedeció de inmediato a su jefe, y salió corriendo a patrullar el palacio. Al ver que la súcubo parecía competente, Fitzroy también decidió confiar en ella y les hizo un gesto a Moxie y Millie, quienes, aunque con un instante de vacilación, lo siguieron fuera del camerino. Verosica continuó desinfectando la herida, ignorando las protestas de Blitz. Su mirada oscilaba entre inexpresiva y decepcionada.
En serio, luchas a muerte contra un loco, pero arman tanto alboroto por un medicamento. ¿Cómo demonios sabes de Striker? Le preguntó Blitz. Los vi peleando en el balcón. Di ese tono agudo a propósito para distraerlo, le explicó Verósica. Un agradecimiento sería lo mínimo, ya que estaba a punto de matarte. MPH, vale, tienes mi maldita gratitud, bye. Ten cuidado, maldita. Gritó Blitz. Verósica negó con la cabeza. Vaya, qué niña eres, murmuró. Cállate. O sea, ¿desde cuándo sabes curar una herida? Gruñó Blitz. Quiero que me la traten bien y. Verósica lo silenció colocando la venda sobre la herida, lo que le hizo gemir de dolor de nuevo. En rehabilitación, era frecuente que alguien se cortara. Ya sabes, la abstinencia es mala, y a veces ocurría que alguien se dejaba llevar en la cafetería y usaba el cuchillo de forma poco convencional. Y como se consideraba buena conducta, aprendí a ayudar a las enfermeras. Uf. Apuesto a que sobornaste a alguien para que pensara que eres bueno en esto, me duele muchísimo. Dijo Blitz apretando los dientes. Me dolía menos cuando Striker me apuñalaba. Se llama adrenalina, idiota. Pero dudo que sepas qué es, ya que eres un analfabeto que apenas puede escribir de forma comprensible, y mejor no comento tu ortografía, le respondió Verósica. Blitz quiso responder, pero la súcubo le quitó el aliento, tirando con fuerza de las vendas. El diablillo rechinó de dolor, pero tuvo que admitir que sentía algo de alivio, aunque, por supuesto, no lo dijo en voz alta. Verósica terminó de atar las vendas, luego comprobó una última vez que la herida estuviera bien vendada y finalmente pudo decir que todo estaba bien. Ya está. Acuéstate ahora. Blitz no la escuchó y empezó a levantarse. Es inútil. Tengo un carácter fuerte, Verósica le dio una palmada en la frente, tirándolo de vuelta a la mesa. Sé muy bien lo fuerte que es tu temperamento, pero quédate ahí al menos hasta que el desinfectante haya hecho efecto. Otro día te matarán. No planeo que me maten, gruñó Blitz. Palabras raras, de alguien a quien casi le abren la garganta con una cuchilla, le respondió Verósica. Intentaba sonar despreocupada, pero su voz tenía un tono extraño. Y luego dijo. Dime que acaban de golpearse con cuchillos. TSK. ¿Crees que un sicario vendría aquí armado solo con un cuchillo? Respondió Blitz retóricamente. Nos descargamos todos los cargadores antes de pasar al combate cuerpo a cuerpo. Verósica se cruzó de brazos y suspiró profundamente. ¿Así que esto es lo que haces ahora? ¿Que te disparen y apuñalen en las galas? Creía que tu trabajo era solo matar a unos cuantos humanos en la Tierra, cosas sencillas. Primero que nada, los humanos también pueden ser rudos. Créeme, no es un trabajo fácil, le dijo Blitz. Y segundo, dada la situación, tuve que buscar un nuevo trabajo. Y desde luego no es la primera vez que le doy una paliza a ese imbécil de Striker. Rutina normal, nada demasiado serio. Tu rutina te ha provocado una herida en el costado, señaló Verósica. He pasado por cosas peores, fue la rápida respuesta de Blitz. Esto no es nada. Mañana por la mañana podré volver a luchar como esta noche. ¿Así que puedes ir y casi te matan otra vez? Le preguntó Verósica, rumiando las palabras. Y luego. Perdona, ¿pero qué te importa? La interrumpió Blitz de repente. ¿No eras tú quien me odiaba? La expresión de Verósica se tornó furiosa al instante. Casi parecía como si la súcubo hubiera comido algo muy amargo, agrio y picante a la vez. Te odio, pero no quiero verte muerta. Soy una perra, no una sádica. Bueno, ya no soy tu problema, y lo que hago también. Así que deja de preguntarme sobre mi situación como si te importara y vuelve al escenario. Tienes un trabajo que hacer, por si lo había olvidado. Le respondió Blitz. A Verósica le tembló el párpado. En serio, eres un imbécil, Blitzo. La O no se pronuncia. Exclamó Blitz. ¿Y a quién le importa? Le respondió Verósica. Prefiero que te calles la boca, maldita sea. Córtate las orejas si no quieres oírme. Y te cortaste la lengua. Puta, estúpido, gran puta. El cabello de Verósica casi se movía como si fuera un gato furioso. ¿Sabes? Por un instante casi cometí el error de preocuparme un poco por ti, pero gracias, por suerte me recordaste la razón por la que deseaba que terminaras boca abajo en una zanja con un pervertido que se folló tu cadáver. Blitz emitió un sonido de disgusto. Sí, no hace falta que lo repitas. Recuerdo lo que me dijiste antes de dejarte. Disculpe. Verósica casi dejó escapar un grito agudo. ¿Bajo qué lógica me dejaste? Me parece obvio. Porque yo fui el que cogí la furgoneta y me fui, respondió Blitz.
Sí, porque te dije que te fueras de mi casa. Le recordó Verósica. No, no, no. Me dijiste, ¿de verdad quieres ir por tu cuenta? Pues coge tu puta furgoneta y vete. Fui yo quien siguió tu consejo y se fue. Podría haber elegido quedarme allí, respondió Blitz. Así que fui yo quien te dejó. Los ojos de Verósica parecían arder de tanto brillar. De verdad eres un... Uf. Ya ni siquiera tengo epítetos para llamarte. Exclamó. Qué suerte que cuando aprendí a meditar tuve que hacer el juramento hipocrático, si no, ya te habría dado un puñetazo. Adelante. Seguro que tienes muchas más posibilidades de hacerme daño que un sicario armado y entrenado, le dijo Blitz con una sonrisa burlona. Y además, ¿desde cuándo cumples tus juramentos? Ni siquiera fuiste capaz de cumplir una promesa que te hiciste a ti mismo la noche anterior. ¿De qué estás hablando? Siseó Verósica. 5 palabras. Dejaré de beber mañana, fue la simple respuesta del diablillo. El aliento que salía de la nariz de la súcubo recordaba mucho al de un toro furioso. Ah, ¿quieres jugar esa carta? Bueno, al menos me limité al alcohol, a diferencia de la hermana de alguien. Pero, a diferencia de lo habitual, Blitz la fulminó con la mirada. Verósica se quedó paralizada un instante y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa mirada duró solo un segundo, y luego el diablillo apartó la mirada y volvió a su clásico comportamiento enfadado. TSK. Como siempre, cuando no sabes qué responder, metes a mi hermana en el medio. A ustedes, imbéciles, los educan desde pequeños para ignorar las discusiones y usar los lazos familiares como si fueran algo objetable. ¿Acaso les lavan el cerebro como a los terroristas? Pero Verósica no respondió. Su mirada seguía fija en el diablillo, y cualquier señal de ira u hostilidad parecía haberse desvanecido como la nieve al sol. Blitz, ¿pasó algo entre tú y Barbie? Nada que pueda interesarte, respondió Blitz apresuradamente. Solo hablamos una vez. Pero Verósica no estaba del todo convencida. Ciertamente no era la primera vez que usaba a la problemática hermana de Blitz para enfurecerlo o ganar una conversación, y él nunca había reaccionado así. ¿Fue después de que salió de rehabilitación? Sí, espera, ¿cómo sabes que salió de rehabilitación? Le preguntó Blitz con curiosidad. Verósica se encogió de hombros. Estuvimos en el mismo centro de rehabilitación, la conocí muy de cerca. Seguimos en contacto, aunque solo fuera brevemente. Te dije que te mandaba saludos, ¿verdad? Pensé que solo dijiste eso para hacerme enojar, admitió Blitz. También, pero fui un poco sincera en ese momento, le respondió Verósica. ¿Tengo razón al suponer que la reunión familiar no salió bien? Blitz no respondió de inmediato. Guardó silencio durante un largo momento y luego se encogió de hombros. Como te dije, esto no es asunto tuyo. Verósica ladeó la cabeza. Técnicamente, el diablillo tenía razón, ya que ya no tenían relación y, por lo tanto, no podía esperar que se sincerara con ella, sobre todo sobre algo tan personal como asuntos familiares. Aún así, no estaba dispuesta a dejarlo pasar tan fácilmente. Sabiendo que Blitz no bajaría la guardia con el tema de la hermana, decidió con astucia cambiar de tema. ¿Con esta actitud arrogante hiciste las paces con ese payaso? ¿Qué tiene que ver Fitzroy con esto ahora? Murmuró Blitz. Bueno, confieso que me sorprendió verlos tan amigos, le respondió Verósica. Cuando aún trabajabas en Lololand, lo odiabas. Odiaba a ese bastardo robótico de RoboFitz, la corrigió Blitz. Pero de vez en cuando también hablabas de Fitzroy. Claro, lo hacías borracho, medio dormido y exhausto después de que yo te hubiera tranquilizado, pero murmurabas algunas palabras de vez en cuando, le respondió Verósica. Y a menudo yo también estaba borracha, medio dormida y exhausta, pero aún así, la pequeña parte de mi cerebro que aún no se había derretido lograba procesar lo que decías. Afirmabas que cualquier reconciliación entre ustedes era imposible. Blitz emitió un sonido de enfado. Lo dijiste, estaba borracho. La gente siempre dice tonterías cuando está borracha. En realidad es al revés. El alcohol es el suero de la verdad, respondió Verósica. Por eso te confesé que eras la mejor pareja que he tenido, ¿verdad? La cual recuperaste en la casa de Asmodeo, respondió Blitz. Intentaba molestarte y ridiculizarte. Soy cantante, y los cantantes siempre mienten un poco en sus canciones. Como los escritores en sus libros o los directores en sus películas, dijo Verósica. ¿De verdad crees que me haría un tatuaje de corazón en el hombro por alguien que no me dio mucho en una relación? Anda, no intentes desviar la conversación. ¿Qué pasó contigo y el payaso?
Blitz pareció algo molesto por la pregunta, pero finalmente respondió. En resumen, me equivoqué. ¿Podríamos resolver esto? Verósica no pudo contener la risa. ¿En serio? Tú, precisamente, admites que te equivocaste. Jódete, Verósica. Le gruñó Blitz. La sucubo no cayó en la provocación. Pareció dudar un momento, y luego, con un esfuerzo aparentemente inhumano, preguntó. Si puedes admitir que te equivocaste con tu amiga, ¿por qué no pudiste admitirlo conmigo? Blitz resopló por la nariz. Porque nunca me equivoqué contigo. Eras la zorra arrogante que me exigía más de lo que podía dar, que me exigía un cambio. Cerraste esa puerta. Normalmente, Verósica habría sentido la ira crecer en su interior ante esas palabras, y conociéndose a sí misma, era improbable que hubiera podido controlarse y hubiera reaccionado con una serie de insultos, pero en ese momento, por alguna razón, solo pudo negar con la cabeza, decepcionada. ¿En serio? Incluso ahora que te has dado cuenta de que tu juicio no es infalible, y esto te ha hecho reconciliarte con una amiga que creías perdida para siempre y cuyo recuerdo solo te causaba dolor, ¿no cuestionas tus decisiones pasadas? Blitz la miró con aire de suficiencia. ¿Por qué? ¿Debería cuestionar haber dejado a una mujer que esperaba que fuera diferente y que no me tenía el más mínimo respeto? ¿El más mínimo respeto? Dijo Verósica, y una risita escapó de sus labios, pero no fue para nada feliz. Blitzo, te tenía un respeto inmenso. Crecí escuchando que las sucubos estaban destinadas a vender sus cuerpos en el círculo de la lujuria, y que ese deseo de convertirme en cantante que brillaba en mi corazón nunca florecería. Y entonces llegaste tú, un diablillo, la clase social más baja de todo el infierno, que se negaba a inclinar la cabeza ante nadie. Eras listo, inteligente, ambicioso. No importaba cuántas veces cayeras, siempre te levantabas e intentabas algo nuevo. Te negaste a ser lo que naciste para ser. A través de ti, mi música adquirió una intensidad y un tono que nunca antes había alcanzado. Cuando pensé que no era suficiente, cuando me temblaban las piernas al pensar en tener que presentarme a esa audición, cuando sentía la ansiedad crecer en mi corazón antes de cada concierto, pensé en ti, en cómo te habrías reído en esa situación, y habrías subido a ese escenario a hacer lo que querías, sin importarte la opinión de los demás, y si alguien se hubiera atrevido a burlarse de ti, habrías destrozado tu guitarra. O tal vez todo el escenario sobre sus cabezas. Incluso después de nuestra ruptura, continué mi carrera basándome en todo lo que me dejaste. Cada una de mis canciones, por muy variadas y diferentes que sean, siempre ha tenido una sola inspiración, tú. Blitz había permanecido en silencio todo el tiempo, aunque parecía que quería decir algo con todas sus fuerzas. Su mirada se había vuelto muy atenta y su cuerpo algo tenso. Entonces, ¿por qué querías que terminara? Verósica lo miró con ojos que reflejaban una mezcla de tristeza, decepción y malos recuerdos. ¿Por qué tú, Blitzo, eres incapaz de crecer? Eres incapaz de avanzar, de superarte. Tienes tanto potencial, pero eres prisionero de tus propias inseguridades y miedos, y los transformas en sentimientos negativos que descargas sobre los demás, haciéndolos sufrir. Aunque no me lo dijeras, sé que envidiabas mi éxito, ese éxito que siempre habías deseado y nunca habías conseguido. No podías simplemente alegrarte por mí. Convertiste ese respeto que sentía por ti en veneno, y lo haces con todos. Sigues siendo el mismo de aquel fatídico momento de hace 15 años, aquel momento del que aún no sé nada, ya que nunca quisiste hablar conmigo a pesar de que te lo pedí constantemente porque quería ayudarte. Te negaste a ser diferente, a ser mejor, a crecer. Y te guste o no, incluso una persona que te quiere y te considera su inspiración llega a un punto de quiebre. Blitz no dijo nada, pero apretó los dedos y respiró hondo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Le preguntó finalmente. Verósica cerró los ojos y negó con la cabeza. Ese es precisamente el punto, Blitzo. Te lo dije. Te lo dije muchas veces, pero no me escuchaste. Nunca me escuchas, respondió con voz ronca. Te niegas a escuchar a quienes te aman y que solo desean tu bienestar, y te llenas de veneno, tanto a ti como a ellos. Incluso ahora, me gustaría pensar que has cambiado, que has aprendido a escuchar al menos a tus empleados o al viejo amigo payaso que reencontraste después de 15 años, pero sé que no es así. Adelante, haz lo tuyo, como siempre. Levántate de esa mesa en lugar de descansar, ve a perseguir a ese sicario y esta vez déjate matar de verdad. Sigue así, hasta que alguien salga realmente herido. Pero ese alguien no seré yo, porque ya he terminado contigo.
Te quise, pero no soporto ese veneno que llevas. Y aunque todavía tengo muchos problemas, ya sea alcohol o lo que sea, ahora estoy mejor que cuando estábamos juntos. Ahora vuelvo a ese escenario para hacer mi trabajo. No sé por qué esta noche es tan importante para ti, tu amigo payaso o cualquier otra persona, pero personalmente me da igual. Haz lo que quieras. Pero no me involucres. Bebió suficiente veneno para toda la vida. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del camerino, dejándolo solo. Bliss ya no tenía a nadie que lo vigilara, pero a pesar de ello, se recostó en la mesa con la mirada perdida en el techo. Pasaron casi 10 minutos antes de que se levantara de un salto, abriera los ojos de par en par y gritara, aunque Verónica ya no estaba. Espera, ¿qué querías decir con que conociste a mi hermana de cerca? Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 80. Después de que Charlie terminó de revisar los recuerdos de Adam, salió de su casa acompañada de Abel. Seth se quedó para controlar a su padre, ya que ahora que estaba curado no sabían qué haría, así que era mejor que alguien se quedara para asegurarse de que no abandonara la casa hasta que decidieran qué hacer. Abel la acompañó a donde ella quería sin decirle una palabra. Sabía lo alterada que probablemente estaba la princesa del infierno en ese momento, y sabía que necesitaba urgentemente no escuchar la voz de nadie más que sus propios pensamientos. Para evitar cualquier molestia, incluso tomó su celular y contestó a Michael cuando lo llamó, advirtiéndoles que Adam había salido de la fuente de Lázaro, y ella le aseguró que ya no había riesgo de ser descubierta. Charlie había caminado casi sin saber exactamente a dónde ir. Todo el tiempo mantuvo las manos sobre los hombros como si tuviera mucho frío. Regresaron a la ciudad y allí comenzó a vagar, deteniéndose de vez en cuando para contemplar las hermosas calles del cielo. Por su mirada, parecía a punto de llorar en cualquier momento, pero al mismo tiempo, una extraña luz brillaba en sus ojos, una mezcla de timidez e inseguridad. Abel se había limitado a seguirla como un perro guardián algo pomposo, y al ver que estaba con él, nadie la había detenido a hacerle preguntas, ni siquiera los exorcistas, a pesar de su evidente hostilidad. Simplemente la miraron con cierta repugnancia, como cuando estaba con Michael. Pero, a diferencia de antes, Charlie no les devolvió la mirada con el mismo odio, sino que los observó con profunda compasión, tanta que, al cabo de un par de segundos, los propios exorcistas se sintieron incómodos y se apresuraron a marcharse. Finalmente, tras deambular un rato, Charlie regresó a su apartamento. Pentious ya la estaba esperando. Probablemente había vuelto en cuanto Adam lo dejó ir, y a juzgar por su rostro, estaba muy ansioso y parecía querer hacerle 1.000.000 de preguntas, pero cerró la boca en cuanto notó la expresión de Charlie, quien parecía acabar de enterarse de la muerte de un familiar querido. Miró a Abel, quien negó con la cabeza como para decirle que se callara, y él siguió el consejo. Sin decir nada, Charlie abrió la ventana, casi como si esperara que alguien pasara por allí, y luego fue a sentarse en el sofá. Evidentemente, lo que pensaba resultó ser cierto, porque Michael y Baguji regresaron revoloteando unos minutos después. Gracias por la ventana abierta, chicos. Al menos pudimos evitarnos subir las escaleras, dijo Michael con su sonrisa habitual, aunque notó claramente la expresión en el rostro de Charlie y le preocupó bastante. Baguji también tenía una expresión algo sombría, pero aún así fue a sentarse junto a su novia. Charlie, ¿cómo te fue? Le dijo Charlie antes de que pudiera decir nada más. Me refiero a la charla con Adam. ¿Qué te dijo? Baguji se mordió el labio. No sabía qué responder. Fue una conversación un poco intensa. Creo que tendré que pensarlo un poco, admitió. ¿Y tú, Charlie? ¿Cómo te fue? La princesa dejó escapar un profundo suspiro y se encogió de hombros con más fuerza. Sera tenía toda la razón. Al repasar los recuerdos de Adam, vi cosas que preferiría no ver jamás, dijo, mordisqueando cada palabra. No creía que ni siquiera en el cielo la gente sufriera tanto. ¿Viste las interacciones entre papá y sus soldados, verdad? Le preguntó Abel, pero por su tono era evidente que ya sabía la respuesta. Charlie asintió. Siempre he visto a los exorcistas como monstruos, asesinos, o al menos guerreros, pero nunca así. Fue horrible. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, al volver aquí y verlos, no podía hacer más que preguntarme qué expresión desolada y llorosa encontraría si me quitaba esas máscaras, aunque seguían mirándome con esos ojos asesinos que sugerían que estaban listos para empalarme con sus lanzas, seguía sintiendo solo compasión por ellos. Sollozó y luego miró a Baguji a los ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Baguji bajó la mirada avergonzada. Todo pasó demasiado rápido, respondió.
Después de que descubriste quién era, que era un ángel, bueno, no hubo tiempo para hablar de mi vida en el cielo. Teníamos que prepararnos para la batalla, había tanto que hacer. E incluso después de eso, con Emily llegando al hotel, Adam disparando con el cañón angelical, los Bees iniciando sus conspiraciones, el infierno en ebullición, pensé que ya tenías demasiadas cosas en la cabeza. Hizo una breve pausa y luego añadió con mucha culpa en la voz. Lo siento. Debería haber... No, no te disculpes. Nunca te lo pregunté, la interrumpió Charlie. Tenías razón, por cierto, Adam se hacía el tonto. Esperaba que Baggie se sorprendiera con esta revelación, pero en cambio asintió con tristeza. Sí, mientras estábamos en la fuente de Lázaro me lo contó. También me dijo que sabía que lo había entendido, respondió. Charlie sentía algo de curiosidad por lo que ella y Adam se habían dicho, pero no hizo preguntas. En cambio, preguntó. Baggie, ¿cuánto de ese sufrimiento viste? Baggie suspiró. Demasiado, aunque solo estuve en el equipo 4 años antes de que Adam me exiliara y Lute me echara. Espera, ¿solo estuviste en ese equipo 4 años? Entonces, considerando que tú y Charlie llevan 3 juntos, ¿moriste hace 7 años? Preguntó Pentious, pero enseguida se calló al darse cuenta de que no era el momento. Perdona, no me hagas caso. Sí, Pen, morí hace 7 años, un mes más o un mes menos, y es inútil que me preguntes cómo, porque de todas formas tengo amnesia celestial, y además no creo que esto sea importante ahora mismo. Espetó Baggie, más por tensión que por rabia. Respiró hondo para calmarse y luego continuó. 4 años me bastaron para ver un montón de cosas. La mayoría eran personas comunes y corrientes víctimas de asesinos, violadores, ladrones, asesinos en serie, parejas tóxicas, y eso ya era muy difícil de ver. Charlie asintió, recordando que Baggie había estado presente en la memoria de Adam, mostrando su primera interacción con Comi. ¿Y, la minoría? La luz en los ojos de Baggie pareció apagarse. Los oí gritar o llorar, respondió. No me permitían acercarme hasta que se calmaran. Nadie más podía. Solo Adam lo hacía, y si intentábamos intervenir, nos ahuyentaba enseguida. Charlie recordó cómo Adam les había ordenado a todos los exorcistas que se fueran en cuanto conoció a Miriam. ¿Cuántos eran? Baggie dudó un momento, pero luego le respondió con sinceridad. Bueno, en esos 4 años que estuve aquí, la Tierra no estuvo libre de horrores mucho peores que cualquier violación o asesinato. Mientras comenzaba mi formación como exorcista, en el lugar llamado Oriente Medio, la sangre corría a raudales. Naciones como Turquía, Irak, Siria y muchas otras sufrían la crueldad en forma de guerras, ataques químicos, explosiones y persecuciones. En el resto del mundo, el terrorismo se cobraba nuevas víctimas en Londres, San Petersburgo, Estocolmo, París, Manchester, Barcelona. Se producían masacres en Las Vegas y Nueva York. La gente se mataba entre sí y quienes pagaban el precio más alto siempre eran los inocentes, que llegaban a las puertas del cielo conmocionados, asustados o traumatizados. Y. En los años siguientes, la situación no fue diferente. No eran las mismas naciones, no eran las mismas personas, pero cada vez que alguien derramaba sangre, era responsable de un sufrimiento y una tortura que nadie podría soportar. Pero no puedo contarte lo que realmente pasó a esa gente, como te dije, Adam nos prohibió acercarnos mientras se desahogaban. Y lo hizo bien, le dijo Charlie sin pensarlo. Si Baggie hubiera visto el sufrimiento pintado en los rostros de quienes realmente habían visto lo peor de lo peor, probablemente se habría vuelto loca. La ex exorcista estaba confundida por esas palabras, pero antes de que pudiera pedirle explicaciones, Charlie la miró directamente a los ojos y le preguntó, si sabías todo esto, ¿por qué aceptaste ayudarme con mi proyecto? Deberías haberlo odiado. Baggie se mordió el labio. No tenía ni idea de qué había visto su novia, pero no recordaba haberla visto nunca con los ojos tan destrozados. Solo mirar sus pupilas le dolía el corazón. Bueno, no sé exactamente qué viste, así que, diré que la gente con la que suelo interactuar no ha sufrido cosas tan terribles, como te dije. O sea, un asesinato es malo, pero, sí se puede resolver. O al menos, al escucharte contarme tu proyecto de redención, empecé a creer que era posible. No es fácil, pero, factible. Las peores cosas, solo las he oído de pasada, no las he visto realmente. Baggie, dime la verdad, la interrumpió Charlie de repente. ¿Creíste en mi proyecto desde el principio o me apoyaste solo porque querías verme feliz? Baggie sintió el impulso de encogerse ante la mirada de la princesa, pero aún así no negó la realidad. Creía en parte.
Nunca he ocultado que, en mi opinión, no todos merecen redención. Estoy convencida de que quienes han cometido actos demasiado horribles nunca serán redimidos. Pero quienes han hecho cosas que tienen remedio aún pueden hacerlo, y tú lo demostraste. Y si cambian, quizá también puedan llevarse bien con sus víctimas. Quizás. Espetó Charlie. No estaba enojada, eso era obvio. Su tono de voz se debía solo al profundo dolor que la torturaba en ese momento. Te basaste en un quizás. ¿Y si todo saliera mal? ¿Y si? También basaste tu plan en un tal vez. No sabías si era posible redimirte, señaló Baggie. A veces, apostando a tal vez, aciertas. Ya no creo que sea tan sencillo, Baggie, balbuceó Charlie. Probablemente viste gente del nivel de Arlo, Mónica y, como mucho, Connie, pero todo lo demás se tapó la boca con la mano. El mero recuerdo de lo que había visto estaba a punto de provocarle vómitos. Por suerte, Michael intervino y puso sus grandes manos sobre sus hombros, y Charlie se relajó con ese contacto, aunque solo un poco. Muy poco. Baggie la miró sorprendida. ¿Has visto a Arlo, Mónica y Connie? Le preguntó. Charlie asintió. Sí, dijo. Baggie, entiendo que pienses que es posible remediar un acto de acoso o maltrato familiar, y si de verdad queremos ser optimistas, quizá incluso una violación, pero no todo lo que viene después, fue demasiado. Baggie le estrechó la mano y la princesa correspondió el gesto con fuerza. El ex exorcista no tuvo el valor de confesarle que, en su opinión, la violación ya estaba entre las personas irredimibles. Por cierto, ya están bien, le dijo Charlie en cuanto se tranquilizó. Arlo, Mónica y Connie. Se recuperaron. Baggie no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Bueno, bien por ellos, murmuró. Charlie respiró hondo unas cuantas veces más y luego se volvió hacia Abel. ¿Era esto lo que querías que viera? El hijo de Adam asintió con tristeza. Lo siento, nunca fue mi intención hacerte sentir tan mal. Pero era necesario que comprendieras de verdad lo que nuestro padre tuvo que pasar, y lo que todos los que lo siguen tuvieron que pasar. Decírtelo no fue suficiente. Tenías que verlo para comprenderlo en su totalidad. Charlie no podía culparlo. Dudaba que hubiera una manera de expresar ese dolor con palabras, y aunque la hubiera, no sería lo mismo que verlo. ¿De verdad siempre lo hacía solo? Le preguntó. ¿Nunca se tomaba un respiro? ¿Nunca buscaba ayuda? ¿Siempre soportaba todo ese dolor solo? Abel negó con la cabeza. Papá nunca dejó que nadie lo ayudara. El rostro desesperado de Lute volvió a la mente de Charlie, y la forma en que Adam le había pedido que nunca más se acercara a un recluta recién llegado, o al menos a uno que hubiera sufrido cosas demasiado horribles. ¿Por qué lo considera su carga? Preguntó ella, recordando las palabras que le había dicho a su teniente. Porque para papá, la responsabilidad de no impedir que mamá coma la fruta es suya. Aunque odia a Lucifer y Lilith por lo que hicieron, para él, el mayor culpable es él mismo, le respondió Abel. Para papá, ayudar a los exorcistas a recuperarse es su forma de enmendar el daño. Cada tragedia, cada crueldad, cada pequeño acto de maldad, para él es como si fuera su culpa. Soportar y resistir todo el dolor de los exorcistas, absorbiéndolo como una esponja, es una carga que considera suya, y no quiere compartirla con los demás. Charlie apretó los puños al recordar cómo había reaccionado Adam al darse cuenta de que Eva había comido la terrible fruta precisamente porque él mismo no la había advertido adecuadamente. Y también recordó cómo se había considerado responsable de lo ocurrido a Caín y, en consecuencia, del despertar final de Ro. Esperar que él también se sintiera responsable de todo el sufrimiento que la humanidad había tenido que padecer desde ese día ahora le parecía casi obvio. Adam había pasado toda la eternidad intentando reconstruir la vida de esas personas, porque sentía que él mismo las había destruido. Las lágrimas de Charlie volvieron al recordar cómo Adam, al rogarle a Miriam que siguiera adelante, le había pedido perdón por no haber podido evitar que le hicieran daño. Allí, frente a la persona más rota y sin vida que Charlie había visto jamás, Adam no culpó a Lucifer ni a Lilith, se culpó a sí mismo. Porque no había logrado evitar que el mal contaminara a la humanidad. Todo el mal que se había extendido por el mundo desde entonces, para Adam, solo había sido resultado de su fracaso. Charlie sintió como si le llenaran el corazón con alambre de púas. Recordaba haber sentido tanta lástima por otra persona muy pocas veces en su vida. ¿Alguna vez ha llegado a un punto de quiebre? Preguntó en voz baja. Abel suspiró. Pasó varias veces, admitió. Durante la primera mitad del siglo XX, papá nunca volvía a casa.
Pasaba sus días en el campo de entrenamiento a las puertas del cielo, trabajando incansablemente sin parar jamás. Todos se tomaban al menos un descanso, pero él no. Fuimos a visitarlo varias veces, preguntándole si quería descansar un poco, incluso ofreciéndole reemplazarlo, pero siempre se negaba. Mientras en la Tierra se perpetraban los crímenes más horrendos de la humanidad, él estaba allí, dispuesto a acoger a cualquier víctima y cargarla sobre sus hombros hasta que pudiera volver a caminar por sí sola. Charlie no dijo ni una palabra, solo sintió que su corazón se encogía cada vez más, como si alguien lo aplastara. Baguille lo notó claramente y le puso las manos sobre los hombros, pero sus manos estaban frías y temblaban ligeramente. Estaba allí cada vez que alguien llegaba, contándoles de un infierno hecho de trincheras y armas, mientras el horrible frío del invierno alpino los consumía o el hambre y la sed se hacían más insoportables que nunca, continuó Abel con una voz cada vez más grave. Papá pasaba sus días escuchando las almas de aquellos soldados desesperados, que no habían podido soportar todo ese horror y solo sentían remordimiento por haber sido obligados a apretar el gatillo. Algunos se habían suicidado, otros habían intentado desertar y habían sido asesinados, muchos más se habían visto obligados a matarse entre sí. Hablaban de los aviones que lanzaban gases venenosos y bombas incendiarias, de los tanques que se cobraban víctimas como si fueran trigo en un campo, de los ejércitos de soldados que emergían de las trincheras y se dirigían a la guerra, muriendo sin siquiera saber quién sería el primero en morir. Y luego había un número aún mayor de gente común que solo había cometido el error de vivir allí donde los ejércitos tenían que pasar. Aldeas enteras arrasadas, hombres, mujeres y niños masacrados o muriendo de hambre, mientras les arrebataban todo. 20 millones de personas murieron de las peores maneras, y la mayoría eran niños, personas inocentes y desesperadas, soldados que afortunadamente tuvieron tiempo de arrepentirse de cada una de sus horribles acciones antes de morir. E incluso después de que terminara la guerra, el sufrimiento no cesó. Fue como si la guerra hubiera sido solo una semilla destinada a dar frutos crueles en cada rincón del mundo. Rusia se consumió en las llamas de la revolución, y tras ella, el miedo y el terror reinaron en el régimen totalitario que se había creado, matando a más y más inocentes cada día o enviándolos a los terribles gulags. Alemania, derrotada y destrozada, vio a millones de personas desesperadas morir de hambre y penurias, madres y padres que tuvieron que enterrar a sus hijos. Y luego llegaron las dictaduras, que trajeron más y más muerte y sufrimiento de maneras que ningún ser humano había imaginado jamás. Abel parecía hablar más consigo mismo que con los demás, pero nadie lo interrumpió. Michael estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados, escuchando esas palabras con una expresión triste. Ya las había oído, pues ciertamente no era ciego y había visto a la gente llegar a las puertas del cielo décadas atrás. Muchos de ellos estaban tan destrozados y devastados que el Consejo Celestial había decidido enviarlos directamente al campamento de los exorcistas antes de que pudieran interactuar con almas comunes, porque si los hubieran dejado hacerlo, mucha gente casi seguramente se habría horrorizado ante tal sufrimiento. Pentious y Baguille guardaron silencio y ambos, aunque ciertamente no exentos de conocer la maldad del mundo, tenían expresiones muy sombrías. Pero la peor expresión de todas era, sin duda, la de Charlie, quien parecía estar a punto de desmayarse. Papá nunca se detuvo, continuó Abel. Permaneció allí escuchando y ayudando a todas esas personas, día tras día, sin parar jamás. Un minuto escuchaba las descripciones de una niña judía torturada en campos de concentración nazis, al siguiente las de un pobre niño chino utilizado como experimento para armas químicas de la Unidad 731, otro minuto después hablaba con una madre polaca víctima de la masacre de Katyn, mientras sostenía a su bebé de 5 meses en brazos, podría seguir tanto que un siglo entero no alcanzaría para enumerarlo todo. Y papá siempre estuvo ahí, escuchando, soportando todo ese dolor, siempre mostrando confianza, siempre caminando con la cabeza en alto, siempre riendo y sonriendo, sin inclinarse ni una sola vez. Un general nunca debe llorar, sabía muy bien que si se hubiera derrumbado, todas las personas que recurrieron a él para sanar sus traumas habrían perdido toda esperanza, y por eso continuó mostrándose fuerte. Lute intentó ayudarlo lo mejor que pudo, pero tenía un límite. Papá fue quien se encargó de la mayoría. Pero él también al final, llegó al punto de quiebre. Abel se mordió el labio con fuerza, y aunque intentó disimularlo, sus brazos temblaron levemente. Después de todo ese sufrimiento, después de todo ese dolor, finalmente el número de víctimas comenzó a disminuir, finalmente parecía que las cosas mejoraban.
Apeló a este pensamiento para mantenerse fuerte, diciéndose que todo terminaría pronto, que pronto, aunque la humanidad no se liberara del mal, volvería a un nivel aceptable, digamos, y entonces sucedió. De repente y sin previo aviso, decenas de miles de personas aparecieron ante las puertas del cielo. Algunas habían muerto sin sentir nada, la mayoría, por desgracia, había vivido lo suficiente como para ver algo, y todas estaban confundidas, traumatizadas e incapaces de comprender qué les había sucedido. Todas hablaban de un demonio con la forma de un hongo gigante de humo y ceniza que había aparecido a través de un portal de luz cegadora, que lo había quemado todo, y cuya risa, al observar su malvada obra, había sido tan violenta que había arrasado una ciudad entera. Y 3 días después, volvió a ocurrir, y todos contaban la misma historia. Nos llevó un tiempo darnos cuenta de que lo sucedido no fue obra de ningún demonio, sino el momento en que el arma más amoral y devastadora jamás creada entró en la tierra. Abel dejó escapar un profundo suspiro. Ese fue el punto de quiebre para papá. No pudo soportarlo más. Ese día acudió al Consejo Celestial y les pidió permiso para ir a la tierra y poner fin a todo. Se negaron, porque Dios había confiado la tierra a los humanos y, por lo tanto, su política era no intervenir a menos que existieran peligros para la estabilidad universal. Para hacerse oír, papá incluso apuntó con su hacha a Uriel, pero en cuanto lo hizo, Karef, percibiendo la hostilidad, entró en la sala y en un instante lo noqueó de un golpe. Charlie casi no reaccionó a esas palabras, pero Baggy y Pentious miraron a Michael con sorpresa, y él asintió levemente. Es cierto. Cuando Adam se dio cuenta de que sus súplicas no surtían efecto, sacó su hacha y la puso contra la garganta de Uriel solo para obligarse a escuchar. Karef lo noqueó antes de que se atreviera a atacarlo. Quedó inconsciente durante una semana. Sí. Fue la última vez que durmió de verdad. En cierto modo, fue bueno. Al despertar, descubrió que la guerra y muchas de las atrocidades relacionadas con ella habían terminado, y logró reunir la cordura suficiente para volver a ser el mismo de siempre, murmuró Abel. Así que, en conclusión, sí, él también tuvo puntos de quiebre. Muy pocos, y le costó mucho sufrimiento causarlos, pero los tuvo. El ambiente en la sala se volvió mucho más pesado. ¿Cómo se las arreglaron los exorcistas mientras él estaba inconsciente? Preguntó Baggy, un poco vacilante. Lute se encargó de ellos. Ella no es papá, y no sabía cómo ayudar realmente a esa gente, pero logró mantenerlos tranquilos el tiempo suficiente para que papá se recuperara, le respondió Abel. Y quizás incluso habría intentado reemplazarlo más tarde para que descansara, pero volvió al trabajo en cuanto se recuperó. Lute es muy protectora con papá, estaba devastada al verlo destrozarse de esa manera. Sí, por cierto, disculpa si pregunto, pero ¿puedo saber quién es Lute para Adam? Preguntó Pentious. Confieso que llevo un tiempo preguntándome esto. ¿Quién es exactamente ella para él? ¿Una amiga? ¿Una amante? Quizás, una de tus muchas hermanas. Lute no es mi hermana, ni la amante de papá, aunque sin duda preferiría serlo, pero papá es muy estricto con respecto a no tener aventuras con ningún exorcista, y Lute no está dispuesta a renunciar a su puesto en el ejército. No quiere dejarlo solo, le respondió Abel. Llegó al cielo hace más o menos 200 años, no recuerdo el año exacto. Demostró de inmediato habilidades extraordinarias que superaban con creces las de las demás almas, y por eso se ganó el puesto de teniente. Lo ha mantenido desde entonces, y mi padre encontró en ella a una persona en quien podía confiar. Su relación es muy profunda, lo cual es bueno, ya que papá, a pesar de conocer a mucha gente, no está acostumbrado a confiar y ser amigo de cualquiera. Pentious siseó. Siempre había pensado que Adam y Lute eran demasiado cercanos para ser considerados simples amigos, pero en realidad nunca los había visto mostrar siquiera las típicas señales de una pareja de amantes. Era evidente que existía un fuerte sentimiento entre ellos, y ahora tenía la confirmación de que al menos Lute lo sentía. Adam, quizá también estaba interesado en ella, pero reprimió ese deseo por sentido del deber. Pentious no lo culpaba. Adam tenía que dar buen ejemplo siendo el general del ejército, y permitir que personas que aún no se habían recuperado de un trauma tuvieran relaciones románticas, y quizás sexuales, era un gran riesgo, ya que esto podría agravar exponencialmente sus problemas y quebrarlos aún más. Charlie se miró las piernas. Se tomó unos segundos antes de decir nada. Fui tan estúpida. Charlie, por favor, no vuelvas a menospreciarte, suplicó Baggy. No, esta vez no tengo excusa. Fui estúpido y superficial, dijo Charlie.
Esta vez no hubo ningún gran secreto ni manipulación de la historia por parte de mi madre. Soy yo a quien nunca le importó cómo se sentían las víctimas del infierno. Siempre vi la situación desde un único punto de vista, sin pensar en el resto. Como dijo Será, hice un juicio precipitado basado en información fragmentada y sin verificar, y me negué a ver el panorama completo. Siempre vi a los pecadores como personas que necesitaban ayuda, pero nunca pensé en cómo habrían reaccionado las víctimas de esos pecadores ante la idea de ser bienvenidos al cielo. Ahora entiendo por qué todos los exorcistas parecían tan felices de destrozar el hotel. Charlie levantó las piernas y se abrazó las rodillas, haciéndose un ovillo. ¿Qué hago ahora?, susurró en voz baja. Yo, ya no sé qué está bien o mal. Siempre he creído que los demonios pueden ser redimidos, y de hecho lo son, así que si dejara la situación como está ahora, les estaría haciendo una injusticia, pero si dejara que el Hotel Asbin operara y redimiera a los pecadores, estaría cometiendo una injusticia con todas las personas que han sufrido a sus manos. No encuentro una solución, no veo justicia en ello. Baguji ya estaba a punto de decir algo, pero Abel se le adelantó. Lo sé. Precisamente por eso quería que vieras los recuerdos de mi padre. Charlie giró ligeramente la cabeza para mirarlo. ¿Por qué estás a favor de la redención?, le preguntó. Si sabes todo esto, si eres consciente de todo el daño que han sufrido las almas benditas y que Adán ha asumido, ¿por qué estás a favor de ella? No podía entenderlo. Abel era una víctima, o mejor dicho, la primera víctima. Desde su perspectiva, si hubiera sufrido la mitad de lo que habían sufrido las personas que ella había visto, no debería haber deseado otra cosa que ver desaparecer el infierno. Abel pareció comprender sus pensamientos, pues le dijo, estoy a favor de la redención porque sé que este no es el camino correcto. Fui la primera víctima, pero también fui el primero que perdonó a su verdugo. Todas las miradas se volvieron hacia él. A juzgar por su mirada, Abel esperaba esa reacción, y se explicó mejor. Cuando morí, durante mucho tiempo estuve tan furioso. Odié a Caín. Era mi hermano, sangre de mi sangre, y aún así me traicionó. Me tiró al suelo y me aplastó el cráneo con una piedra, todo mientras me miraba con esos ojos desprovistos de remordimiento. Y supe lo que pasó después, sabía que incluso después de años, él había continuado perpetuando su maldad, incluso después de terminar en el infierno, sin parar jamás. Lo odiaba por su crueldad, y me alegraba que él estuviera en el infierno y yo en el cielo. Me alegraba que sufriera. Amor fraternal. Teníamos muy poco, ya que siempre se había portado mal conmigo, por mucho que intentara llevarme bien con él, y ciertamente no fue suficiente para contener toda mi furia durante décadas, incluso siglos. Disfruté de su dolor. Charlie lo miró sorprendido. La acidez en la voz de Abel sugería que no bromeaba. No esperaba tanta hostilidad. Pero entonces, ¿por qué dejaste de odiarlo? Porque ese odio no me hizo bien, le respondió Abel. Cuando mi padre vino al cielo y compró la grabadora de memoria, me mostró todo el pasado de Caín. Todo lo que había hecho, bueno y malo. Pude verlo bajo una luz que nunca había conocido. Pude ver no la persona cruel, arrogante y odiosa en la que se había convertido, sino también todo lo que había sido antes. Pude verlo sonriendo, explorando y descubriendo el mundo, contemplando el cielo estrellado, abrazando a mi madre, y mucho más. Pasé días mirando todos esos recuerdos, con papá a mi lado, quien no paraba de disculparse por ser un padre tan terrible para mi hermano. Hizo una breve pausa y luego continuó. En ese momento, comprendí que mi hermano no era un monstruo sin emociones positivas, sino una persona igual que yo. No lo perdoné, pero lo comprendí mejor. Durante las siguientes semanas y meses, me di cuenta de que cada vez me costaba más odiarlo. Intenté guardarme esa ira y ese odio, pero un día me miré al espejo y me pregunté por qué lo hacía. Y me di cuenta de que esa ira y ese odio también me hacían sufrir. Ese terrible resentimiento que ardía en mi interior como un fuego no hacía más que enfurecerme, volverme intratable, y me impedía estar completamente sereno incluso en los momentos más tranquilos aquí, en el cielo. Y al final decidí que no valía la pena. Seguí adelante y expulsé ese odio de mi corazón, y me llevó mucho más tiempo del que crees, pero lo logré. Y cuando finalmente lo logré, descubrí la verdadera serenidad. Ese veneno que llevaba dentro se había extinguido, y al recordar a Caín ya no sentía ira por lo que me había hecho, ni por mi madre, aunque indirectamente, solo sentí compasión por él, quien sin darse cuenta se estaba destruyendo con sus mismas manos.
En ese momento realmente empecé a vivir de nuevo, y como para simbolizar mi renacimiento, mis alas y mi halo adquirieron el color que ves ahora, en lugar del gris oscuro y negro habitual de los exorcistas. Ha sido un viaje difícil, pero si Caín apareciera ahora en las puertas del cielo como un demonio redimido, lo dejaría entrar. Quizás no intentaría construir una nueva relación con él y le pediría que se alejara de mí, pero aceptaría que ya no es la persona que era y que tiene derecho a una segunda oportunidad. Miró a Charlie directamente a los ojos. Dime, ahora si recuerdas a mi padre y todo lo que te hizo, cómo te golpeó, te traumatizó, te obstaculizó y te humilló, ¿sigues sintiendo el mismo odio por él que antes? Charlie se sintió un poco desconcertada por esa pregunta, pero respondió con sinceridad. No. No estoy segura de haberlo perdonado, pero no puedo odiarlo como antes, no después de lo que vi. Simplemente siento una gran compasión por él. Es un hombre destrozado, como mínimo. ¿Y cómo te sientes con esto? Le preguntó Abel de nuevo. Al no tener ya ese odio en el corazón, ¿te sientes mejor o peor que antes? Charlie no sabía exactamente cómo responder a esa pregunta. De hecho, había tantas emociones contradictorias luchando en su interior en ese momento que no le habría sorprendido si hubiera estallado como un globo. No estoy segura, pero creo que mi corazón se siente más ligero, aunque sea un poquito. Lo sé. Son los mismos sentimientos que sentí después de que papá me mostrara el pasado de mi hermano, le dijo Abel. Charlie, ese odio no le hace bien a nadie. Los exorcistas se han recuperado de sus traumas, lo cual es bueno, pero no están del todo curados. Ese veneno sigue en sus corazones y los corromperá por mucho, mucho tiempo. El camino que eligieron, la venganza, los ha ayudado a seguir adelante, pero no los ha curado. No conocen la verdadera serenidad. Cada vez que piensan en quienes los lastimaron, aunque ya no sientan ese miedo ni ese dolor, aún tendrán un fuego que los quemará por dentro. Y eso no es bueno. Ese resentimiento, huele. Puedes tener la mejor resistencia del universo, pero si bebes veneno, siempre te lastimas. No importa cuánto temples tu cuerpo, ni tu mente. Abel miró a Charlie directamente a los ojos. Y por primera vez la princesa vio una extraordinaria seriedad en ellos. Charlie, estoy a favor de la redención porque es necesaria para los pecadores, y para las víctimas. Porque todos tenemos que romper este ciclo de sangre y muerte. Así no es como las víctimas encontrarán la felicidad, ni siquiera la justicia. Siempre encontrarán una venganza disfrazada de justa compensación, y aunque mejoren después de haberlo hecho, vivirán eternamente con ese veneno en sus cuerpos. Si queremos que estas personas conozcan verdaderamente la paz, todos debemos esforzarnos por cambiar. Los pecadores deben comprender sus errores y aprender a ser mejores personas, y las víctimas necesitan aprender a perdonar y seguir adelante. No digo que será fácil. De hecho, creo que será lo más difícil que alguien haya enfrentado jamás. A veces fracasaremos. Pero es mejor que la situación actual. Mira cómo mi padre se desmorona a pesar de que su venganza persiste cada año. Nunca encontrará la paz, por mucho que pase el tiempo, y nunca podrá perdonar a los demás, salvo a sí mismo. Necesita que alguien le muestre un camino, una luz en el fondo de todo eso. Abismo de oscuridad en el que ha caído. Necesitamos que alguien nos muestre a todos un camino. Charlie guardó silencio durante casi un minuto antes de tartamudear. ¿Y esperas que sea yo quien le demuestre al cielo que es posible perdonar, cuando apenas estoy logrando mostrarle al infierno que es posible ser diferente y redimirse? Sí. No sé por qué, pero algo me dice que puedes, le respondió Abel. Quizás estoy dejando volar mi imaginación demasiado, o quizás tenga razón, no lo sé. Lo que sé es que al menos tenemos que intentarlo. Dejar las cosas como están, solo nos perjudicará a todos. Ese no es el paraíso que quiero. Yo, Seth, Kalmana, Awan y todos los demás, todos queremos intentarlo. Y estamos seguros de que si pudieras llegar al corazón de nuestro Padre, y Él realmente te brindara su apoyo, con ese conocimiento que ha acumulado durante miles de años de trabajo, finalmente todos podríamos sanar de verdad. Charlie no estaba nada convencida. No lo sé, admitió. Después de lo que vi, no sé si sea posible perdonar. Y con todo respeto, no creo que seas un buen ejemplo, Abel, quizá ya hayas perdonado a Caín, pero no sabemos cómo reaccionarías si lo encontrarás aquí en el cielo. Abel parecía querer decir algo, pero enseguida se calló porque Charlie no estaba del todo equivocado. Justo entonces, Pentious intervino. Tienes razón, Charlie. No sabemos cómo reaccionaría la víctima de un pecador al encontrarlo aquí. Así que, averigüémoslo. Charlie se giró hacia él, y Baggie también. ¿Qué dices?
Pentious siseó. Soy un hombre de ciencia, y como tal sigo el método científico. Una vez formulada una hipótesis, hay que hacer un experimento para verificarla, dijo. Abel ha planteado la hipótesis de que es posible perdonar a un pecador redimido, así que, verifiquémosla con el pecador redimido que tienes aquí. Los ojos de Charlie se abrieron un poco. Pentious, la serpiente se encogió de hombros. ¿Qué? Técnicamente fui tu sujeto de prueba en el hotel. No me importa volver a hacerlo, dijo con un brillo extraño en los ojos. Y hay algunas personas aquí en el cielo con las que he planeado reunirme desde hace tiempo.